Hola, soy Troy. Esta historia se centra en un reino que fue conquistado por vampiros, y en el proceso también se tronaron a varios humanos. Sin embargo, unos hermanitos vieron cómo se tronaron a sus padres. Este es un mal recuerdo del que despierta Xiao Xin, pero lo vamos a llamar Xiao. En dicha escuela, las chicas deben dejar que el príncipe de los vampiros beba su sangre, y este tipo se llama Roy López. Me salió latino, ¿eh? Algunas lo ven como algo bueno, pero no es el caso de Xiao, quien se topó con el príncipe porque fue a entregar unos papeles y vio como este tipo se chingó una waifu, por lo que ella salió huyendo y fue alcanzada por Roy. Este se sintió cautivado por ella y le dijo que agradeciera y estuviera orgullosa porque él la acababa de escoger. Tras tener el trauma de niña, esta le mete su chipotazo, provocándole una herida, y después de volver a atrapar le dice: "Cagaste". Es entonces que ella va ante toda la escuela y expone que ahora ella es su enemiga, llamando la atención de varios vampiros, y entre estos, una aristócrata llamada Maisa Brinton. De por sí el príncipe odia a los humanos, ya que los considera como codiciosos cobardes que huyen de la realidad y que incumplen sus promesas. Todo esto porque una sirvienta de sangre llamada Fulei desapareció cuando él era un niño, y su hermano, que se llama Lodor, le contó que su sirvienta habló mal de él y que lo abandonó. No quiso creerlo, pues ella le había hecho una promesa de nunca dejarlo, pero con el paso del tiempo así fue. En fin, desde una ventana ve que la pobre de Xiao la están bulleando unas chicas. Tal situación fue que le soltaron el cabello y eso hizo que él tuviera un recuerdo de su antigua sirvienta. Y mientras se dirige a una reunión con el director, Xiao intenta huir para salvarse, pero Maisa le trabó pata e hizo que cayera ante unas ratas y quedó inconsciente. En la noche, mientras que habla con su mejor amigo, él se entera que unos tipos se llevaron a Xiao. Quien ordenó fue Maisa. Es entonces que la pobre de Xiao está a punto de ser profanada por varios vampiros, y él interviene, espantándolos y confrontando a Maisa por las acciones que tomó. Yo sé que a este punto todos van a pensar que es algo contradictorio, ¿no? Este tipo dijo que es su enemiga y ahora llega para salvarla. Bueno, sigamos viendo qué pasa. Es de esta forma que la rescató, la llevó a su casa y pidió a sus sirvientas que la limpiaran y dejaran en una cama. Al salir es confrontado por su hermano mayor, quien es el director de la escuela, y lo tienta con que Xiao es un recuerdo de su antigua sirvienta. Al llegar al cuarto, Xiao había escapado por la ventana, mientras que ella es atacada por unos cuervos, y cuando está a punto de caer en un precipicio, es tomada de la mano por Roy. La rama de la que estaban sujetos se quebró y Roy amortiguó el golpe de la caída. La herida de la caída fue tan fuerte que está perdiendo sangre. Le pide a Xiao que huya antes que este beba su sangre, pero ella le ofrece su sangre y dice que no quiere estar en deuda. Siendo así que Roy se lanza encima de ella, pero no bebe su sangre, sino que solo la manosea porque está jugando con ella. Xiao insiste en querer regresar a casa, pero Roy no la suelta porque piensa que ella va a incumplir el trato. Lo que pasa es de que Xiao quiere regresar con su hermano menor, pero lo mantiene en secreto. De todas formas, el bosque por el que ella quería pasar tiene una gran densidad, del que la gente común no sobrevive, y Roy se dispone a guiarla. Mientras que avanzan, Xiao pide a Roy que no la toque, y es porque ella odia a los vampiros, cosa que le gusta a Roy por sus expresiones de miedo. Intenta alejarlo y sale huyendo, pero se topa con una representación de su hermano, quien la rechaza porque está contaminada por un vampiro, llamándola asquerosa. Es entonces que despierta y nuevamente está en el castillo del príncipe. Las ventanas ahora están selladas, y cuando él abre la puerta, la tira a la cama y le explica que no puede irse porque ella le ofreció su sangre y quiere que sea su sirvienta. Ella quiere regresar a casa, pero le da la opción de dejar a su hermano en su lugar hasta que él se canse. Al día siguiente, Xiaolin, quien es el hermano menor, sufre de problemas del corazón, y Xiao fue a la escuela de vampiros para obtener una beca, y así pagar el tratamiento de su hermano. Mientras se dirige para esperar su regreso, solo es notificado por una chica de que su hermana fue capturada por Roy. En otra escena, las sirvientas informan al príncipe que Xiao no ha comido por 2 días, lo que lo molesta y llega a confrontarla, pero ella está llorando porque quiere regresar a casa, por lo menos ese día, y la conversación es interrumpida por un mayordomo, quien informa que Xiaolin quiere ver al príncipe. Ella lo que no quiere es que su hermano la vea con un vampiro, y Roy la escondió detrás de una cortina para que escuchara la conversación. Es así que ingresó Xiaolin, quien se postró y rogó a Roy que perdonara a su hermana. Incluso ofreció disculparse en nombre de ella y hacer lo que él pidiera. Pero en el proceso, al levantarse por orden de Roy, él no aguantó y se desmayó. Al ver esto, Roy pidió a un médico para que lo atendiera, y dijeron
dijeron que pudo salvarse a tiempo. Lo que Roy quería era darle una lección a Xiao, pero al ver tantos problemas es complicado. De repente Xiao también se desmayó, y momentos más tarde, cuando ella despertó, Roy informó que su hermano lo están tratando en el mejor hospital de la capital. Lo que hace la plata, ¿eh? Y bien, como Xiao se negó a comer, esto hizo que perdiera fuerzas, y fue forzada a comer porque Roy dijo que podía ver a su hermano. Una vez estando frente a él, ese se disculpó porque fue un inútil ante un vampiro, a lo que ella lo abrazó y le dijo que no se sintiera mal, porque fue muy valiente. Este suceso provocó que Xiao se decidiera a ser más fuerte por su hermano, aceptándose la sirvienta de Roy y pidió que no le limitara su libertad. Según el plan de ella es que después de graduarse va a buscar una oportunidad de llevarse a su hermano. Supongo que es porque él es menor de edad, no estoy muy seguro. Mientras que Roy habla con su amigo, este le bromea con si acaso el príncipe se enamoró de ella, pero lo que Roy pide es que investigue quién fue la que le contó a Xiaoling sobre su hermana. Obviamente quien lo hizo fue Maisa. Pero bueno, al día siguiente, Xiao regresó al colegio y aún hay chicas que quieren intimidarla. Pero esta se defiende porque ya no va a dejarse intimidar. Incluso le meten un chipotazo y cuando la van a golpear más, interviene un chico quien se presenta como Senai, un miembro del comité de disciplina. ¡Chan, chan, chan! Lo que logró fue espantar a las chicas malas. También le llevó a la enfermería y se quedó con ella para que no le hicieran daño. Rápido surgieron los comentarios sobre que Xiao no solo sedujo al príncipe, sino que también a Senai. Y aunque este le dice que ignore los comentarios, aparece Roy, llevándose de un solo a Xiao. La tiró en una cama y dijo que puede hacer lo que él quiera con su sirvienta. Mientras la veía a la cara, se dio cuenta del golpe y preguntó sobre el responsable. A lo que ella contestó que gracias a él todos en la escuela la tienen en la mira. Con esto se molestó y cambió el rumbo de la situación, la mordió y dijo que la iba a castigar, haciendo que ella se quitara la ropa. Solo con una prenda fue suficiente y le advirtió que no estuviera de cariñosa con los demás, porque él no la iba a perdonar. Es así que cuando Xiao está en un pasillo, reaparece Senai, pero Xiao solo pide que se aleje de ella, y este nota la mordida que Roy le dejó. Finalmente ella regresa hacia Roy. Este preguntó si no cumplió su promesa y después la llevó a alguna parte para bailar con ella. Esta fue una orden que él mismo dio. A pesar de que a ella se le dificulta, él anuncia que el próximo fin de semana tiene que asistir a un baile con una sirvienta de sangre y tiene que prepararse. Un anuncio que a ella le disgustó y salió huyendo. El mejor amigo de Roy lo vio todo y comentó que él siempre asiste solo a los bailes, pero este lo que quiere es que ella entienda que el único que puede cuidarla es él mismo. A lo que su amigo lo interpreta como alguien posesivo. Y sí, es que está molesto por Senai, pero este pide que se calle y se retire del lugar. Mientras que Xiao se pregunta el por qué, se topa con el tío de Roy, quien confirma que ella se parece a una antigua sirvienta de Roy y le empuja al agua, comentando que él solo se interesa en Xiao porque se parece a ella, que no se haga esperanzas, porque la otra lo traicionó y escapó de él. A lo que Roy interviene pidiendo que no hable de él a sus espaldas y que no se meta con su sirvienta, llevándosela del lugar, y le pide que no hable con su hermano y que nunca salga por su cuenta. Xiao tiene sentimientos encontrados, porque se pregunta sobre la amabilidad de Roy. De todas formas, él le da un espacio para que ella pueda practicar los bailes, y le da un tiempo para que ella se dé un baño y pueda descansar, porque no quiere que se enferme. Y tenemos un recuerdo, en donde están los padres de Xiao. La presentaron ante una chica que era algo importante de ella, y despierta de la cama preguntándose sobre esa señora. Momentos más tarde, cuando está en la escuela, recibe una llamada de parte del médico de Xiaoling, quien notifica que su hermano empeoró de forma repentina y se encuentra en estado crítico, así que debe presentarse de manera urgente. Aunque ella intenta ir, no puede salir por los guardias, e interviene Senai para llevársela a otra parte. Comenta que aunque es parte del comité, no puede hacer mucho por ella por el reglamento del colegio, pero que existe otra manera, y es conseguir una insignia de un noble, cosa que solo tienen los vampiros, y el consejo que le da es que le robe Roy su insignia para poder salir de allí. Esta insignia es importante porque se define como el honor de una familia noble, por lo que Roy no se lo va a prestar tan fácilmente, y según él, la está ayudando porque una vez fue cobarde por una amiga que terminó desvivida por el acoso de unos vampiros. Es por eso que no quiere que ocurra lo mismo otra vez. Es por eso que le dio ese consejo y que Roy no se va a dar cuenta, porque ya fue regañado por el director anteriormente y que debe estar ocupado en el baile que se aproxima. Desde mi punto de vista, si ella le hace caso, creo que nada bueno va a salir de esto. Ella llegó hacia Roy y aunque la trata nuevamente como un juguete, le comenta que está preocupada por su hermano. Por la respuesta de Roy se dio a entender que él no está enterado de la situación de Xiaoling, pero a Xiao se le dificulta contárselo,
y él se retira con su asistente a una reunión. De todas formas, Xiao hace caso a lo que dijo Zenai, logra colarse en los cuartos y consigue la insignia, y mientras huye se topa nuevamente con Zenai, quien se ofrece a acompañarla. Logran salir de la escuela, pero se dan cuenta que Xiao está siendo perseguida por unos tipos, solo que no le hace nada por la relación que tiene con Roy. Zenai se queda para entretener a los tipos y logra llegar al hospital, pero ¡sorpresa! Xiaoling está en perfectas condiciones. Xiao, al meter la mano en la bolsa, se da cuenta que no carga la insignia, por lo que decide salir del hospital y piensa que pudo haberla dejado tirada en el camino. Es entonces que surgen las dudas sobre las llamadas del médico y si alguien quiso llevarla hacia ese lugar para quedarse con la placa de Roy. Es en ese momento que se detiene un vehículo y es Roy, preguntando qué hace allí. Xiao piensa que contestar y considera que para evitar tantos problemas, comienza a disculparse con Roy, con que se preocupó por su hermano y se llevó la placa de él sin permiso, pero que la perdió en el camino. Él rápidamente llega a la conclusión que esto no fue una idea de ella y pregunta quién se lo contó. Como no dice nada, manda a su chofer a buscar la placa e investigar a Zenai y le dice a la tipa que va a pensar cómo castigarla. Su castigo fue empujarla hacia un árbol, donde comenzó a chuparle la sangre, comenzando desde el cuello. Luego fue a un brazo. Ella suplicó que la dejara ir, incluso lo llamó amo, como él lo quería, pero siguió con el otro brazo. Desde el punto de Xiao, su vida fue un desastre desde que se topó con Roy, porque fue golpeada y rescatada por razones poco claras, tanto así que fue usada como un peón para atacarlo. Es por eso que ella ya no quiere ser manipulada y le pide a Roy que antes que se canse de ella y la abandone, quiere que le permita ayudarlo para recuperar la insignia, porque fue su culpa y no quiere estar en deuda con él. Pero se desmayó por la sangre que se le chupó, incluso reconoció que se equivocó en ese momento. Xiao despertó 2 días después y la sirvienta notificó que recibió órdenes de prepararle comida cuando ella despertara. Es el día del banquete y al no ver la actividad de Roy, decide salir del cuarto para preguntar, pero escucha una conversación de las sirvientas, que están disgustadas con el trato de Xiao, que Roy es muy criticado por los demás nobles y que ahora tendrá grandes problemas con el baile por la desaparición de la insignia. Mientras que Xiao corre para llegar al baile de Roy, se topa con Shin, el amigo del tipo, quien ofrece llevarla hacia él. Aunque Xiao se muestra desconfiada ante él, este comenta que tiene un favor que pedirle a ella, pero que primero tiene que vestirse adecuadamente para el baile, y le ayuda para tener un cambio de imagen. En la noche, comenta que dicho baile del clan de sangre es una ocasión para mostrar el poder de los nobles y que es importante para alguien como Roy porque él es un candidato al Consejo de Ancestros, una clase de sangre considerada como la más poderosa. Por lo tanto, Xiao, al ser una sirvienta de sangre, tiene que ser sobresaliente para que las cosas funcionen. Por otro lado, en la entrada le piden la placa a Roy y aunque intenta ingresar por ser alguien reconocido, un tipo comienza a burlarse de él porque perdió su placa. Sin embargo, desde la entrada general, llegó Xiao, bien preparada para el baile. Después que se burlan de Roy, este deduce que el responsable de haberle robado es el mismo que difundió la noticia, y que todo esto fue planeado para eliminarlo de la lista de los candidatos. Es así que es convocado por el Salón de Ancestros, en donde cuestionan que él sea apto para ser uno de ellos tras perder la insignia. Es entonces que él menciona que todo esto fue una conspiración, y que alguien lo está incriminando. Aún así se preguntan si es competente para defenderse de esto, pero dice, tranqui, tenga un plan. Es así que promete recuperar la insignia en un plazo de 24 horas, y si no, va a renunciar a ser un candidato para ancestro. Eso lo aceptan y Xiao ya ingresó con Shin. Ella ve de lejos a un tipo y se acerca para hablar con él, y Shin le comenta a Roy que el plan va sin problemas, pero que debido a las relaciones familiares, Maisa no va a poder ayudarlos con lo que sigue, y como se topó con Xiao, ella lo va a hacer, aunque Roy lo cuestiona porque es un lugar peligroso y porque no confía en ella, decide buscarla. Por otro lado, el tipo se presenta como Will, pero Xiao pide que diga su nombre verdadero, y si él fue el que le quitó la insignia a Roy. Este no le va a decir dónde está la insignia, porque quiere que su futuro se arruine tras perder la confianza del consejo, e incluso le ofrece unirse a él, y quizás él va a intervenir con algunas palabras por ella. Esta le empuja y lo rechaza, pero la jala nuevamente y ofrece devolverle la insignia a Roy si ella lo promete. Es entonces que Roy lo golpea y lo amenaza con no tocar a su mujer.
ahora es su mujer, ¿eh? Este le pregunta si se encuentra bien y la ve fijamente por un instante, y luego menciona que no puede salir sin su permiso. En eso llega un ancestro y cuando Will va a acusar a Roy, se le cae la insignia frente de ellos. Roy recoge su placa y le pide cuentas a Will. Este dice que es acusado injustamente. Están a punto de llevárselo al salón y acusa a Shaw de haberse acercado a él solo para incriminarlo. Y sí, todo esto estaba planeado. Shin ya tenía la insignia de Roy. Esto fue porque lo tenía Senai y Shaw pensaba que él fue utilizado por los vampiros, pero resulta que también es uno de ellos, solo que fingió ser humano para acercarse a ella, y de esa forma incriminar a Roy. Como este era un pariente lejano de Maisa, pudieron investigarlo. La única misión de Shaw era meter esa insignia en el bolsillo de él. Will sigue apelando e incluso acusó a Shaw de ser el responsable de todo, a lo que Roy la defiende porque no quiere que difamen a su mujer. De todos modos, este tipo expresa que Roy no tiene las cualidades para ser un ancestro, por defender a una humana, a lo que Roy se defiende con que no necesita de medios despreciables para ser apto y que mejor que demostrar su honor defendiendo a su sirvienta. Como este sigue hablando, el ancestro le acechó y ordena expulsarlo para que se regrese al norte porque ya no es necesario su presencia. Aunque ruega por una oportunidad, de todos modos se lo llevan y deja entender que algún día va a vengarse. Shaw tiene miedo de involucrarse con los vampiros, aunque ahora es por culpa de Roy. Antes de retirarse, el ancestro le menciona a Roy que no debe alegrarse tan rápido porque esos pequeños trucos están lejos de ser suficientes para ser candidato. Finalmente ellos se quedan solos y Roy la lleva a otra parte para que no esté incómoda entre tantos vampiros. Incluso se sonroja y se pone a bailar con ella. Nos adentramos en un momento algo especial, en donde Shaw pregunta si en el futuro habrán más vampiros que quieran atacarlo. De ser así, ella quiere tener cuidado para no causar más problemas. Es entonces que este se detiene y la termina besando. Sin embargo, Maisa estaba viendo todo y Shaw sintió la presencia de alguien, por lo que mejor se retiran y desde la ventana estaban siendo observados por los Daur. Y es que él menciona que estaba preocupado por su hermano y no intervino porque el mismo ancestro que vimos anteriormente se lo pidió, que de cualquier forma la conspiración que hubo contra Roy no hubiera funcionado sin el testimonio de un ancestro. Este se muestra interesado en la relación de Roy hacia Shaw, porque puede provocar problemas con el consejo, pero los Daur dice que no hay problema porque no es por mucho tiempo. Y como el otro pide una recompensa, ese se le acerca mucho, dándonos a entender que son mariscones. Por otro lado, los tortolitos terminan en una habitación donde el vampiro le dio cariñitos. Al día siguiente, Roy menciona que Shaw se quedó dormida después de 2 mordidas y despertó en la cama de él. Antes de partir al colegio, Roy le dio un bonito desayuno porque quiere que ella engorde y resista más de 2 mordidas, ya que la última vez que mordió un poco fuerte, ella durmió por 2 días. Aunque ella menciona que está con buena salud, termina comiendo como Roy quiere. Una vez están en el colegio, ya corren los rumores sobre el evento, y por lo tanto no podrán hacerle nada a Shaw. La dejó en la puerta del salón y se retiró. Unas chicas se acercaron a Shaw ofreciéndole ir a comer unos pasteles y también para que se una a un club, a lo que ella la rechazó indirectamente. Esta se siente de alguna manera extraña y Roy aparece para llevársela a un sitio. Dio orden a unas sirvientas y también le presentó un nuevo guardarropas porque ella ahora es su sirvienta de sangre y por lo tanto tiene que vestirse como tal, sobre todo porque se dio cuenta que estaban criticando a Shaw. Aún así ella comenta que no es necesario, ya que ella accedió a servirle solo para que su hermano esté bien, a lo que se responde que si ya lo tiene claro entonces que sea un poco más obediente con lo que respecta a su misión, ya que ser más hermosa es parte de la misión. De todos modos la somete hacia la pared y le dice que no sirve de nada resistirse. Le da un beso y ordena que de ahora en adelante cada día van a darse un beso y que ella tiene que tomar la iniciativa para el día siguiente, y si no puede hacerlo pues la va a castigar de otras formas. Antes de irse menciona que ya no tiene que usar su uniforme viejo y que recuerde la promesa. Desde la cama, Shaw se pregunta la razón sobre el trato de Roy. Siente que es mejor que él siga frío con ella, en lugar de mostrar tanta amabilidad sin un significado concreto. Es entonces que alguien ingresa al cuarto y es la Daur, quien menciona que Shaw es tratada como una princesa por Roy. Solo quiere dejarle claro que no debe hacerse ilusiones con Roy, ya que ella solo está como la sustituta de una antigua sirvienta, que tarde o temprano la va a desechar y si ella no lo entiende, entonces no tendrán una simple charla, dejando a Shaw con dudas. Al día siguiente, Roy la nota con una actitud extraña y ella pregunta si se parece a Fuley, provocándole una gran furia porque no debe mencionar ese nombre, y luego abandonó el cuarto. Shaw se
se siente mal porque lo que sucedió dio a entender que ella malinterpretó todo. Tanta fue la furia de Roy que no se presentó a la escuela con Xiao por 2 días, hasta que volvió a aparecer pero actuó de manera indiferente hacia ella. Se plantea realmente si alcanzarlo favorable sea una buena opción. Aún así está dudosa de ser una sustituta, pero es algo que ella ya tenía claro desde un principio. Aún así para Roy esto no es tan sencillo. Sin embargo, los rumores entre las chicas no se detienen, y el pana de Roy menciona que no se vio tan alterado ni siquiera cuando este perdió la placa, a lo que rápidamente deduce que es por Xiao, y mientras se ríe pregunta si acaso Roy está enamorado de ella, pero este lo manda por un tubo y cuando Xiao está en clase, encuentra una carta en su escritorio, donde Roy la cita en la fuente de la escuela. En cuanto está en el lugar, unas chicas la estaban persiguiendo, y es que eso no es más que una carta falsa, que estas desgraciadas idearon, solo para juzgarla con lo que respecta a Roy, aunque esta grita que no se metan en sus asuntos, y si no tienen algo más importante que hacer, pero ellas responden que lo más significativo es aferrarse al clan de sangre para vivir tranquilas. Aunque Xiao no piensa de esa manera, otra chica la golpea porque siente que Xiao les ve con desprecio, es así que la encadenan a una puerta bajo la lluvia para que aclare su mente. Llega Maisa, quien también la golpea y se burla porque solo fue importante unos días, y que ahora nadie se preocupa por ella, incluso si muere, y también comienza a chuparle la sangre, mientras que lo hace con desprecio, recibe una daga en la espalda, y cuando reacciona el tipo, aparte de noquearla, le hace un corte. Aparece Roy, quien le mete un trancazo e inmediatamente escapa. Mientras que este tiene a Xiao en los brazos, Roy lo reconoce como un puñal de plata, pero Xiao ya no reacciona. Momentos más tarde, afortunadamente lograron salvar a Xiao. Maisa admitió querer drenarle la sangre, pero que fue apuñalada por una daga de plata. Según se sabe, la plata fue eliminada de este país, y cada año hacen una revisión. Sin embargo, hace 10 años, hubo un enfrentamiento liderado por un cazador de sangre, y que probablemente uno de ellos escapó y es el que está jodiendo. De todos modos, dejan ese asunto en manos del Consejo de Ancestros. Aunque Roy no quiere notificarlo a los dos, Shin dice que gracias al tipo misterioso, Xiao pudo sobrevivir, y así se va. Al día siguiente, Xiao logró despertar, y a su lado estaba Roy, quien con casaca la abraza y dice que había llegado porque es su sirvienta, y que tal vez fue demasiado frío con ella, a lo que esta lo aleja y pide que no vuelva a ser amable con ella, porque aunque lo odia, últimamente no puede evitar preocuparse por él. No entiende cuándo sucedió, pero que ahora no puede evitar pensar babosadas. Este se le acerca más y admite que ahora le gusta un vampiro, y así es como se besan. Aunque ella reconoce que solo es una sustituta, este le dice que no es así, porque ahora es una parte importante de su vida. Finalmente cede, y aunque es consciente que este no la ama realmente, pues le gusta. Y así es como terminan haciendo cochinadas. No lo muestran, pero yo creo que sí pasa. Días después que Xiao se recuperó, Shin estaba tratando de molestar a Roy, y este solo quiere que este se marche. Pero bueno, Xiao dio un paseo con Roy y como ella piensa en su hermano, este la jala y dice que no piensa en él. Mientras se dirigen a un restaurante, un pequeño niño toca a Roy para pedirle algo de comida, pero como este no sabe diferenciar entre vampiros y humanos, Xiao se asusta porque sabe que este se lo puede tronar, pero extrañamente le mandó comida al niño. Toman una bebida juntos y al anochecer, Shin seguía en la casa, pero es porque el Consejo de Ancestros quería hablar con él, a lo que este se fue y Shin se quedó a cargo de Xiao. Este pregunta cómo estuvo la cita y entiende que la relación entre estos dos es tóxica, pero que no se preocupe por las situaciones raciales, cosa que deja pensando a Xiao porque evaluando bien las cosas, no encuentra muchas diferencias entre vampiros y humanos. Shin le hace volver al presente y revela que sus ojos cambian de color, porque es un vampiro cruzado, que de niño los despreciaban, pero que solo Roy lo aceptó por como es, y por eso él es como su luz, y pregunta si quiere saber el pasado de Roy. Aunque Xiao recuerda lo que ha visto, este de todos modos no le cuenta nada, y una vez está en la cama está pensando en que quiere que Roy le cuente ese pasado, pero este aparece a la par de ella, dice que regresó porque tiene una tarea pendiente. En fin, este le dice que es su maestro, pero como ella se ríe por primera vez, este la perdona, juegan a los besitos y terminan haciendo cochinatas. Al día siguiente, Roy está ocupado y Xiao quiere presentarse a la escuela para hacer sus exámenes. Shin la llevó, y a la vista de las chavas piensan que esta se consigue un nuevo amo porque Roy la abandonó, pero Shin las espantó. Ahora entiende por qué Roy no dejaba que ella se presentara a la escuela. Tras dejar el examen, pues pueden notificarle a Roy, mientras que Xiao responde el examen
dice que no quiere perder su beca, pues algún día tendrá que pagarle los gastos de su hermano Roy. En eso una de las desgraciadas acusa a Xiao de hacer trampa, y así es como le encuentran un chivo que ella ni siquiera hizo. Aunque ella intenta defenderse, de todos modos la acusan, pero Roy interviene y se lleva de la mano a Xiao. Ahora ante toda la escuela, presenta a Xiao como su sirvienta de sangre, que por lo tanto nadie puede tocarla. Tal como fue en un principio, ahora es para protegerla, y no le importa ahora romper las regulaciones por ella. Es así que el cazador misterioso ahora se encuentra en la escuela, y Mai-san no se va a quedar con las manos cruzadas. Es de esta forma que termina esta temporada, más no la historia, porque tenemos un pequeño vistazo de una chica que parece ser la antigua sirvienta de Roy. Es de esta forma que termina el anime, más no la historia. Ahora vamos a terminar la historia con el manga. Continuemos. Como lo mencioné antes, dejando de lado a Maisa y al cazador, entre los estudiantes están de acuerdo en no molestar a Xiao. Roy propone transferir a Xiao a su misma clase, para evitarse tantos problemas. Pero Xiao no mucho quiere porque va a estar con más vampiros, sin mencionar el tema de las reglas, pero a eso Roy no le importa. Tengo algo que decir antes de continuar. Los nombres en el manga son diferentes al del anime. ¿Por qué será? Ni idea. Pero voy a conservar los nombres que ya conocemos. Y una cosa más, si ven que redondeo mucho, solo téngame paciencia. Es la primera vez que resumo un manga, así que sin más que decir, continuemos. Al día siguiente, hay rumores sobre un familiar humano que pertenece a la señora Scarlet y que será transferida a la misma clase que los demás vampiros. Es entonces que llega Lodor, junto al cazador misterioso, presentándolo como Ming Sheyang. Y bueno, los demás vampiros se lo quieren comer, pero Lodor calma a todos y le dice a Ming que los comprenda, ya que su presencia es bastante especial, dando a entender que también se lo quiere hartar. Momentos después, un grupo de vampiros tienen rodeado a Ming, y no solo eso, sino que también intentaron abusar de él. Hinchas mariscones. Sin embargo, Ming no se deja y los noquea. Roy observa todo y le dice que a diferencia de su apariencia, está fuertísimo, pero que ser el centro de atención no es algo bueno. A lo que Ming responde que su ama odia lo que es débil. Al anochecer, mientras Xiao se da un baño, piensa sobre la propuesta que dio Roy y que no entiende lo que él piensa, ya que sabe que a ella no le gustaría estar en un lugar rodeado con puros vampiros. Es entonces que aparece Roy, preguntando sobre lo que ella está pensando. Ella se sorprende, pregunta cómo entró y que ella aún se está duchando, pero al ser la casa de Roy no hay peros, y que están en un baño compartido, mostrando ese pechete. Bueno muchachos, se le intensa. Xiao, muy nerviosa, le dice que en él, que ellos aún no se han visto sus cositas, pero este pregunta si no es suficiente el hecho que se besen todos los días. Xiao no sabe qué decir y al ver el pechete de Roy, se desmayó. Momentos después despierta al lado de Roy y resulta que Xiao pasó mucho tiempo en la ducha y por eso no aguantó. Es por eso que Roy le advierte que si vuelve a pasar lo mismo otra vez, que solo podrá ducharse con él. Pero Xiao se niega nuevamente. Se pregunta si Roy se preocupó por ella por haber estado mucho tiempo en la ducha. Luego de eso, Roy pregunta por qué no le está escuchando sobre quedarse en un hospital para recuperarse, que si acaso son muy importantes las notas, a lo que Xiao responde que necesita obtener una beca para poder pagarle por el tratamiento de su hermano. A lo que Roy responde que no le está cobrando nada, que si tanta es su gana, entonces que se entrega a él. A lo que Xiao dice que no es lo mismo, porque cuidar a su hermano es su deber y ha sido su sustento espiritual. Mientras que Roy se acerca lentamente, responde que ahora su sustento espiritual solo debe ser él. Le da un beso y la recuesta en el sofá. A la vez pide que se lo prometa. Xiao no dice nada, pero solo se terminan besando. Al día siguiente, Roy pide al Odor que transfiera a Xiao a su clase, a lo que este se niega, ya que al ser Roy el sucesor de los ancianos, eso va a afectar a su futuro. Aunque a Roy eso no le importa, Lodor pregunta si acaso no fue suficiente que lo hayan lastimado una vez. La mirada de Roy cambia y sale furioso de la oficina. Shin lo estaba esperando y ya sabe que anda enojado. Y bueno, Roy le pide que lo acompañe a buscar su bote de soya. Por otro lado, Xiao está divagando en que no pudo negarle a Roy la transferencia de clase. Suena la campana y Xiao debe volver rápido al salón. En sus carreras se tropieza en las escaleras y es rescatada por Ming. Sin embargo, Roy lo vio todo. Xiao lo hace a un lado, le agradece y por alguna razón siente que ya se conocían. Se va y Roy ve fijamente a Ming. Shin se sorprende porque Ming le vio la cara a Roy, pero este solo dice que no tiene necesidad de verlo. Momentos más tarde, Roy exige su beso diario. Se dan el pico y pone nerviosa a Xiao porque le pregunta si ya sabe besar. No tampoco extraña a Xiao y esta le responde con que él también anda raro, a lo que este pide que lo consuele. Ella ofrece cocinarle un
filete, a lo que Roy accede muy contento. Mientras espera, Xiao no encuentra la pimienta, pero Roy comenta que no puede esperar más tiempo y que quiere comerse el aperitivo que tiene enfrente. O sea, Xiao. Oh yeah. Pero Lodour estaba guachando todo. Híjole, yo creo que no se va a poder. Xiao tiene dudas que ni yo mismo entiendo, y es sobre si este se va a echar a otros con tal de alimentarse porque se van a separar un tiempo. No entiendo. A ver, ¿qué pasó? En fin, nota la presencia de alguien, que es Lodour, y después de un rato, Roy da su opinión sobre la comida, y dice que estaba un poco quemada y que la carne está vieja, molestando a Xiao, pero que a cambio de su gran esfuerzo, el fin de semana va a haber una salida con su clase, y a ella le toca hacer la comida en su lugar, al suave es el kit, y si no sale buena la comida, a ella se la va a comer. Al día siguiente, Roy recibe a Xiao como el típico príncipe, esta le entrega la comida, y Roy la sube al caballo. Aunque ella está incómoda al estar rodeada de tantos vampiros, Roy comenta que no debe preocuparse por eso, porque para eso está él ahí, y que solo hay que divertirse. Y bueno, Mink estaba viendo todo lo que pasó. Xiao se pregunta si es ridículo estar tranquila porque Roy está con ella, en un lugar rodeado de vampiros. Puesto que él la está protegiendo, pues sí, está bien, ¿no? Durante el viaje, descansan un rato, Roy elogia a Xiao por la comida y un tipo random dice a Roy que el novato rompió su récord en el juego de disparos. Roy acepta el reto y mientras Xiao analiza si el novato es Mink, por alguna razón se va a Marte, escuchando que algo la está llamando. Mink solo observa que Xiao se dirige hacia alguna parte, ingresa al bosque y resulta que una serpiente la estaba esperando. Esta la ataca pero Mink la defiende. Xiao sale de la hipnosis y Mink pregunta si ella está bien, pero el que salió herido fue él, y por lo mismo se desmayó, ya que la serpiente era venenosa. Xiao no sabe qué hacer y desviste un poco a Mink para extraer el veneno, pero resulta ser sorprendida por Roy, preguntando: ¿qué haces en secreto en el bosque? ¿Qué pasa, causa? ¡Ga! Ante la tensión, Xiao solo le cuenta todo lo que pasó. Roy nota que alguien usó magia y en eso se acercan los demás compañeros. Roy solo le da un jalón a Xiao antes que lleguen los demás. Es así que ellos se encargan de Mink y Roy, muy enojado, lanza a Xiao hacia la carroza, la huele y después de esto, se levanta y expresa que esta vez la va a perdonar y que ya no le va a prohibir que se relacione con Mink, que sí lo entendió. Xiao una vez más pregunta quién es ella para Roy. Por otro lado, nos damos cuenta que Lodour fue quien intentó matar a Xiao y que la jugada no le salió por Mink. El mayordomo pregunta si siguen intentándolo, pero Lodour responde que no, ya que va a hacer que Roy sea traicionado por Xiao. 2 días después, Xiao comenta que al parecer Roy sigue enojado por lo que pasó y también escucha los rumores sobre Mink, que supuestamente ofendió a mucha gente y que ahora está solo en el hospital y que probablemente no va a vivir por mucho tiempo. Ella al escuchar esto sale corriendo a buscar a Mink, ya que no soporta el hecho de que él sufra con toda la carga por su culpa. Pero todo esto no es más que una trampa, y mientras que Roy observa todo desde la ventana, Funny le informa que una chica llamada Lily ya irá a verlo por la noche, y este corta la llamada diciendo que está ocupado. Por otro lado, Xiao le pregunta a Mink cómo está, a lo que él indica que con 2 días de medicamento va a estar joya. Xiao se tranquiliza al ver que está bien. Mink pregunta cómo es que ella sabe su nombre, y esta dice que su nombre es popular en la escuela, y también se presenta. Este dice que también lo sabe por las mismas razones. Xiao se despide, pero Mink le retiene para darle las gracias por ir a verlo. Xiao suelta su mano y se despide, pero vemos que Roy estaba controlando todo, y le dice a Xiao que parece ser que a ella le ha valido madre sus palabras. Pero un momento, ¿acaso él no dijo que no le prohibía ver a Mink? ¿O acaso es un error de traducción? Pregunta seria. Xiao se disculpa ya que pensó que los rumores eran ciertos, y que tiene que asumir la responsabilidad si le llega a pasar algo a Mink, porque él es su salvador. A lo que Roy responde que si él es su salvador, entonces ¿qué es él para ella? ¿Qué jugada fue esa? Con esto sí la jodió, gente. Roy comenta que la va a encerrar para ahorrarse fuerza y que se vaya con él, y cuando la va a jalar, Mink interviene. Roy ordena que la suelte, pero Mink la reta. Roy está furioso, arrebata a Xiao y la muerde frente a Mink, declarando que ella le pertenece y que no hay espacio para que él intervenga. Momentos después, Roy confronta a Xiao porque parece ser que la tiene muy consentida al desobedecer sus órdenes. Xiao le recuerda que ella se disculpó antes y que aún
así no se siente equivocada, pero Roy la llama ignorante, que guarde esa confianza porque la única persona que puede protegerla es él mismo. Ella lo confronta porque si no hubiera estado ahí Ming, ella podría haber muerto, pero Roy no la dejó terminar de hablar, porque está encabronado que no se saque a Ming de la boca, y que él es su amo, o sea su dueño. Ella responde con que nunca lo ha tratado como su amo, y este se le acerca para decirle que es la mujer más obsesionada que ha visto en su vida. Le da otra oportunidad y le vuelve a preguntar que si no es su amo, entonces, ¿qué es él para ella? Ella responde que no sabe, y es entonces que Roy la tira hacia la cama y expresa que ya que ella no quiere decirlo, entonces que va a esperar hasta que diga la verdad. Xiao pregunta a qué va con eso, pero este le dice que adivine. Ella no lo sabe, pero algo que veo es que aquí está con ropa, y después está tapada con una sábana. Sospechoso. Este se pregunta si tanto le asusta, y vemos que Xiao está llorando. ¿Qué hiciste, Roy? Tocan la puerta y avisan a Roy que la tipa Lily ha llegado y que el Odor ordenó que la reciba personalmente. Y Roy en su cabeza dice que por el bien del brote de soya que va a obedecer al Odor. Ahora ya entendí que el brote de soya es Xiao. Llega la chica y este apellido ya. Le dan la bienvenida y se le acerca a Roy, expresando que ya ha pasado un tiempo y que ahora está más alto. Este de alguna manera la rechaza y comenta que sigue tan frívola como antes, a lo que esta responde muy cerquita de Roy que cuando eran niños jugaban mucho y que debería recordarlo. Loudor está controlando todo desde lejos. Le dice a su traidor que Roy es interesante porque comprende sus intenciones. Y el otro responde que si la tipa solo es una sirvienta de sangre, ¿por qué tiene que ser tan real con su hermano? Pero Loudor responde que antes pensaba lo mismo, pero que esta vez Roy quiere jugar a algo loco y puede ser peligroso. El traidor comenta que acaba de recordar que a Lily parece gustarle las fiestas de baile y que durante su estancia su familia va a estar muy animada. Al día siguiente, una sirvienta le sirve una papilla de sangre a Xiao porque lo ordenó Roy, y que si ella está enferma, que se lo diga para llamar al médico. Xiao responde que está bien, y la sirvienta comenta que en la noche va a haber una fiesta para dar la bienvenida a Lily, y que llega a tiempo para la fiesta. Mientras que Xiao come la papilla, se pregunta si esto puede ser la pena que tiene Roy por ella. Aunque a veces él sea más violento, hay algunos otros momentos en los que él es cariñoso, pero ante lo que él dijo, se pregunta si realmente puede esperar algo de él. Finalmente se da cuenta porque anda enojado, y es que él está celoso por Ming, que ella solo ha estado escapando todo el rato, y eso ha provocado que no se dé cuenta sobre la relación que tenían, y se pregunta si debería buscar un momento para aclarar las cosas. Por otro lado, Shin pregunta qué carajos ha pasado en ese tiempo, qué fue lo que pasó entre estos dos tóxicos, a lo que Roy cuenta que al haber confrontado al Odor, puso en peligro a Xiao, y que ahora está bien conseguirle la corriente. Shin, de manera sarcástica, se sorprende al ver que el príncipe rebelde se ha ofendido a sí mismo por una nenita, y bueno, este ya lo mataba con la mirada. Trata de hacerse el quite, pero de todos modos, recibe un guamazo. Roy solo comenta que no quiere tener problemas con su hermano, porque él es quien controla la escuela y a la familia, que cuando tenga edad va a despertar las habilidades de la familia de sangre, y entonces no va a tener que lidiar más con él. Shin pregunta si se va a llevar a Xiao a la fiesta, solo que él se refiere a Xiao como pobrecilla, pero Roy responde que sí y que no va a haber clavo porque él va a estar ahí. Pero lo que Shin va es que al dejar que Xiao vea la relación entre Roy y Lily, puede ser que ella se ponga celosa, pero ese es el objetivo de Roy. Usted es diabólico. Estando en la fiesta, Xiao ha visto que Roy ha estado echando punta y no ha descansado en ningún momento. Un tipo les comenta que ha escuchado que estos se conocen desde niños, a lo que Lily lo confirma y que se llevan muy bien. Y bueno, Roy solo quiere que esta no se le pegue mucho. Xiao vio esto y solo bajó la cabeza. Según Roy, a ella no le afecta en absoluto. Loudor quiere hablar con Roy y mientras esto pasa, Xiao solo trata de asimilar que esto es algo normal. Pero Lily no pierde tiempo y se sienta a la par de Xiao. Pregunta si ella es la sirvienta domesticada de Roy, ni que fuera Chucho. Bueno, para ellos en teoría sí lo es. En fin, esta solo responde que eso no es de su incumbencia, y Shin interviene diciendo que Roy no es muy astuto y que parece tener un gran afecto por los sirvientes de sangre, que tal vez sea por su gusto exigente del sabor. Lily responde que ella también lo puede comprender, porque si cuida bien de la comida, el sabor va a mejorar. Xiao responde que no es comida, pero Lily la tienta con que si es tan burrita para creer que le gusta a Roy. Xiao solo se queda en blanco deseando que Roy la saque del lugar, pero gente, sí llegó. Pero sacó a bailar a Lily. Me quedé sin palabras.
Los mariscones vieron esto, y para el ancestro, Roy es muy adecuado para Lily. Y Lodor sarcásticamente dice desde lejos a Xiao que esto es lo que pasa en la vida real. Xiao no se lo tomó muy bien, a lo que era de esperar. Le arrebató el vino a Shin y lo sacó a bailar. Roy vio esto y bueno, Shin está preguntándose si eso está bien, porque lo quieren matar. Termina la canción, elogian a Lily y Xiao sale corriendo. Roy abandona a Lily y le dice a Shin que lo va a hacer pagar al día siguiente, como que si él tuviera que pagar por sus clavos. Sale a buscarla y Lodor solo lo observa. Roy ordena a Xiao que se quede quieta, pero lo que recibe es una cachetada, y a Xiao diciendo que no es su objeto. Lo empuja y se va al baño. Roy pide un vaso de leche para Xiao, y mientras que ella vomita, Roy sarcásticamente le dice que no tome si no aguanta bien el alcohol. Pero nuestra tipa cae al piso, y le grita a Roy que no la toque. Pobre Xiao. ¡Eres un monstruo! Roy la carga y la lleva hacia su cuarto. Xiao solo quiere que la deje en paz, pero Roy le dice que no se puede tragar las palabras. Roy queda en silencio y recuerda lo que pasó, y es que cuando Lodor lo mandó a llamar, este hizo que bailara con Lily, y como no podía negarse, solo le dice a Xiao que la está protegiendo, y que no piense en cosas innecesarias. Vuelve a ofrecerle la leche y como esta le dice que lo deje por ahí, Roy lo bebe y la obliga a tragárselo. Reconoce la culpa y pide que no siga enojada, dándole su beso de las buenas noches. Aún así ve hacia un punto y resulta que Lily pudo observar todo lo que ha hecho Roy. Deduce que Roy ya se ha dado cuenta de esto y le pregunta a la sirvienta si es que esos dos son dignos de estar juntos, pero esta contesta que no, que Xiao ni debería de existir. Lily recuerda que su familia cazó a muchas presas de sangre y que estos siguen acechando a los alrededores pareciendo inofensivos, y le pide a su sirvienta Xueli, le diremos Li, que se deshaga de una daga de plata que tienen por allí, a lo que podemos suponer que van a incriminar a Xiao. Al día siguiente, Shin le comenta a Xiao que se vio con Roy y este le metió un trancazo, y que si ellos siguen así, que los va a ignorar. Xiao no dice nada, pero Shin solo trata de comprenderla, ya que debido a los sentimientos que ella tiene, hay un enredo entre el odio y la venganza que hay con los humanos y los vampiros. Pero como él es mitad humano, entonces que puede tratarlo como un amigo y hablar con él cuando ella quiera. La deja en casa y se va. Y como lo pensábamos, una daga de plata apareció por arte de magia en la cama de Xiao. Tocan la puerta del cuarto y Xiao solo trata de ganar tiempo para ocultar la daga antes que la jodan. Abre la puerta y es un mayordomo solicitando su apoyo para mostrar la hospitalidad de la familia y que solo es entregar platos. Como los invitados ya van a llegar, le da un uniforme para que no manche su ropa. Las sirvientas se burlan de ella al verla finalmente con un uniforme, siendo así que entrega un plato a la par de Roy. Y bien, resulta que están en una reunión familiar. Esto incluye a la familia de Roy y Lily. Están muy trabados con que estos se casen y por supuesto, esto es parte del plan de Lodor. Pensó que se estaba saliendo con las suyas, pero Roy solo se disculpa y abandona el lugar. Y se lleva a Xiao con él. Lodor lo enfrenta, pero Roy solo dice que todo estará bien con que él esté allí y que no soporta seguir un minuto más con ellos. Esto molestó a todos obviamente, ya que Lodor se disculpa. El papá de Lily dice que parece ser que su hija ya no es digna de la familia Lowester. Esto molesta a Lily, pero su padre cambia el tema, ya que deben de hablar algo más importante, y es que él es un miembro del Senado, y según los datos, es que han atrapado a un cazador de vampiros disfrazado como un sirviente, y que van a investigar a las demás familias por si corren con el mismo peligro. Lodor asegura que va a hacer su mayor esfuerzo por el futuro de las demás familias, y Lily interviene. Por otro lado, Roy le reclama a Xiao porque apareció en la cena. Ella le cuenta lo del mayordomo, y este le pregunta del por qué le hizo caso, que en dónde quedó su dignidad. Esto le recuerda que fue él quien la llevó a la fuerza, y que solamente quiere evitar más problemas por el bien de Xiaoling. Roy cuestiona si solo le importa a su hermano, y si a ella no le importó cuando hablaron que él se iba a casar con Lily, y le vuelve a preguntar cuál es la relación que ellos tienen. Xiao no sabe qué responder, ya que desde hace ratos ha tenido esa misma duda, y al quedarse callada, Roy deduce que entonces no es nada para ella. Xiao lo abraza y comenta que aunque no sabe qué responder, no quiere que esté con nadie más, pero que frente a la realidad no puede hacer mucho, ya que no tiene ni posición, ni tampoco una forma que la relación sea recíproca, y que tampoco conoce al verdadero Roy. Por esas razones no sabe qué hacer.
Sigue hablando, pero Roy comprende las palabras de Xiao y pide que no siga llorando y que no va a permitir que la vuelvan a lastimar. Sin embargo, llegó Lily junto a Lodor para separar a nuestros tórtolos e incriminar a Xiao como una matona. Lodor dice que solo va a interrogarla, pero Roy no lo permite y hace uso de sus poderes. Lodor advierte que su cuerpo aún no está listo para usar su cuchillo energético. El padre de Lily se sorprende por la capacidad que tiene Roy al no haber despertado por completo su poder de sangre. Y cuando Lily pregunta quién es ella para que él la proteja tanto, Roy declara que es Xiao la persona que le gusta. ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! Lodor pide que no sea tan arrogante y Roy advierte que si no los dejan en paz que no lo culpen por lo que pase. Y bueno, Lily explica toda la historia sobre la daga para joder a Xiao, pero Roy pide la evidencia. Xiao finalmente entiende que la daga de la tarde era una trampa. ¡Pinche gallo! Que la daga de la tarde era una trampa, pero cuando llegan los guardias, porque revisaron el cuarto de Xiao, dicen que no encontraron nada. Esa Xiao tampoco es tan tonta, Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? Roy pide que se retiren y Xiao se pregunta si acaso escondió muy bien la daga. Lodor sabe que el cuerpo de Roy no va a aguantar mucho por el poder y decide retirarse junto a los demás. Lily quiere que a puro huevo caiga Xiao, pero sus padres le ponen un alto. La regañan por no cuidar la daga de plata y dejan que Lodor se encargue de lo demás. Finalmente Roy dejó de liberar su poder, quedó agotado y Xiao lo ayuda para que se recueste por allí. Xiao le confiesa a Roy lo que sucedió en la tarde, cuando encontró la daga de plata, pero Roy dice que eso no importa, ya que él confía en ella y sabe que no haría nada para traicionarlo. Xiao pregunta si él le cree porque la quiere y vuelve la actitud de Roy, preguntando si el motivo es importante para ella. Le dice que le gusta y que no tiene una razón para eso. Ve que Xiao está avergonzada y ella comenta que al confirmar su relación, que entonces tienen que parecerse más a una pareja. Este pregunta si quiere apoyarse en su pecheto y ella le hace caso. También le dice que se está volviendo cada vez más bonita. Xiao comenta que ya no hay una razón para tener miedo. Roy la abraza y siente que Xiao es muy diferente al ser más dócil con él, pero que todavía no se acostumbra a ella. Xiao dice que es porque la protegió antes y este pregunta si ella aceptaría cualquier cosa que le pida. Por otro lado, Lily está encabronada y se pone peor cuando escucha de la criada que puso la daga sobre la cama de Xiao. Le pega a la criada porque fue muy obvia al dejar la daga allí. Le hace entender que es una inútil y que después le va a roncar la chola. Por una parte, pues lástima por la criada, pero... todavía tienen que recuperar la daga y Lily piensa que la daga no sigue en la habitación de Xiao. Por otro lado, resulta que Shin tiene la daga en las manos, pues fue Roy quien le pidió que cuidara de Xiao. Y cuando Shin va a entregarle la daga a Roy, apareció Mink para pedir la daga, y si Shin muestra resistencia, entonces se lo va a quebrar. A Shin le vale madre y reta a Mink para quitarle la daga. Momentos después llaman a Roy comentando sobre Shin y lo encontraron tieso. Todos se murieron. Fin. Antes de darles esa noticia sobre Shin, hay un recuerdo de hace unos días atrás, donde Shin está contándole a Xiaolin sobre la relación entre nuestros tórtolos. Aunque él está preocupado sobre este amor, Shin responde que no debe preocuparse, ya que él es el producto del amor entre humanos y vampiros, que le gustaría que Xiaolin presencie esto junto a él, ya que el mundo siempre va a necesitar de un cambio como este. Xiaolin responde que va a intentar creer en esto, y Shin promete esforzarse para no decepcionarlo. También dice que Xiao no está tan mal, ya que hizo que Roy cambie un poquito su actitud y que es muy pegado a ella ahora. Finalmente llegó el tiempo, y momentos antes de irse, Xiaolin agradece a Shin por llegar a menudo a contarle cosas sobre su hermana, y Shin responde que volverá a llegar el día siguiente, y como resultado de lo que pasó con Mink, nunca regresó. Y ahora quiero decirles, yo pensé que Shin iba a sobrevivir y por eso hice una broma, pero me quedé callado al ver lo siguiente. Roy llegó de emergencia y al entrar a la sala de operaciones, los doctores están quietos y se disculpan con Roy ya que no pueden hacer nada por Shin. Roy grita que Shin no es tan débil y en los últimos momentos de nuestro querido amigo, este solo agarra el brazo de Roy. Se le dificulta mucho hablar. Roy no quiere que malgaste la poca energía que tiene y que no lo va a escuchar, porque quiere que se mejore lo más rápido posible. Con mucha dificultad, Shin entre palabras menciona sobre la daga de plata y el cazador de sangre. Roy recuerda todo lo que ha pasado con respecto a la daga. Shin solo tose y es entonces que muere.
Roy grita el nombre de su mejor amigo y Xiao no puede creerlo. Roy se molestó con los doctores y uno de estos los revisa y confirma su muerte. Roy reclama sobre esto porque Shin no debe morir tan fácilmente al tener la mitad de sangre de vampiro. Y el doctor solo responde que Shin, al ser de sangre mixta, es un caso nunca antes visto, adicionando sobre las heridas, sus genes de sangre no cumplieron con la misión de la regeneración. Roy lo calla, toma una navaja y se corta la mano. Le da a beber su sangre a Shin y los médicos le recuerdan que alimentar a gente de la misma familia con su propia sangre está prohibido. Y Roy está decidido en no dejar que Shin muera, y les voy a explicar a qué se refiere el doctor. Podemos verlo desde un concepto muy sencillo: canibalismo. ¿En qué sentido? Un vampiro bebiendo la sangre de otro vampiro. Es por eso que esto es un acto prohibido. Continuando, Xiao está rezando porque Shin sobreviva, y Xiaoling estaba viendo todo. Solo quiero aclarar una cosa: voy a cortar el nombre de Xiaoling por Link, para que no sea tan largo repetir su nombre, ¿ok? Pero le cerraron la puerta. Xiao nota esto, pero de repente escuchamos que Shin está tosiendo. Los médicos se sorprenden ya que Shin podrá vivir al beber la sangre de Roy, y esta suerte corre por ser de sangre mixta. Y Roy comenta que va a hablar con el Senado personalmente para aclarar toda esta situación, que por lo mientras se ocupen de salvar a Shin, y que todo lo que ha pasado no pueden decírselo a nadie más. Mientras está en las salas de espera, Xiao trata de consolarlo y pregunta por qué no ha aparecido ningún familiar de Shin. Es entonces que Roy cuenta que Shin solo ha estado con él desde que eran pequeños, que debido a que su sangre es mixta, su familia lo dejó de lado. Se sorprende que le haya contado eso también a Xiao, y comenta que cuando era niño lloraba mucho por esto. Y entramos en los recuerdos, donde vemos a un Shin que sufría mucho por el desprecio de sus padres, que incluso llegaron a decirle que su existencia estaba arruinando la imagen de la familia, y a un Roy que estaba consolándolo, diciendo que fue por culpa de los genes de su padre que no hayan podido con los genes humanos, y que por eso el que perdió la imagen fue su padre, o al menos eso ha escuchado de su familia. Shin ha escuchado lo mismo. Roy pregunta por qué le tienen tanto miedo a él, y si tanta es la cosa, entonces que sea un hijo de su familia, porque la verdad él ha estado muy interesado en Shin. Saliendo de los recuerdos, Roy explica que es por esta misma razón que él debe hacerse responsable de Shin. Se pregunta quién fue el que lo lastimó, y promete que va a hacer que pague con su vida cuando descubra quién es. Por otro lado, Ming se reúne con otros cazadores, regresa la daga de plata y una chica lo felicita por completar la misión. Le da la bienvenida y él corresponde, y resulta que esta chica es Fu Lei. ¿Acaso no lo viste venir? Así es, gente, finalmente sabemos de ella. Fu Lei pide a Ming que la acompañe, a la vez que se quita la camisa, y por lo que se ve, Ming tiene heridas algo fuertes. Este comenta que Shin fue más fuerte de lo que esperaba. Fu Lei se disculpa con él porque tuvo que comprometerse a ser el sirviente de Scarlet, conseguir información, y también porque tuvo que aventurarse y luchar. Pero Ming responde que si es por el futuro de todo el mundo, que a él no le importa. Mientras que Fu Lei lo sana, lo felicita porque pudo heredar el legado de su hermano mayor, y que a ella le queda muy poco tiempo, que odia sus ojos porque le recuerdan que ya no es humana y que ya no podrá fabricar agua bendita. Ming promete encontrar una manera para convertirlo de nuevo en humana, pero ella responde que es inútil, que pongan sus esperanzas mejor en Xiao, y aunque Ming no quiere que ella se involucre en esto, si logran que Xiao esté de su lado, él se volverá más fuerte. Por otro lado, él mente sobre él, aunque hay cosas que no son tan simples. Xiao sabe que todo lo que pasó por la daga tiene que ver con ella, y aunque traten de ocultarlo, está consciente que ellos la están cuidando. Roy se impresiona y comenta que Shin es muy importante para él, que él depende demasiado de Shin. Xiao lo comprende y dice que también puede depender un poco de ella de ahora en adelante. Roy la llama a su brote de soya y comenta que aparte de Shin, ella es la única persona en la que puede confiar, que por eso nunca debe dejarlo, que incluso si no dice ni una palabra, está bien con que ella esté a su lado. Xiao comenta que hay muchas cosas que quiere contarle. Este pide un ejemplo, pero ella solo responde que deben tomar un descanso, que siempre va a estar de su lado. Este saca una sonrisa y la pone debajo de él, así que el chofer los deje solos y pregunta si así ya se puede. ¿Ya se puede qué, cabrón?
¡Ta madre! Nos dejan con la duda. Días después, Xiao comenta que después de los días tormentosos, que las cosas se fueron calmando poco a poco, que Shin está mejorando y que Roy planea ir al Senado a explicar lo que pasó, y que ella está aceptando su vida ahora. Aunque le cuesta admitirlo, después de aceptar a Roy, todo se le hizo más claro. Una vez en la academia, Ming buscó a Xiao porque quiere hablar con ella. Él comenta que su nombre del pasado es Ming Sheyang-Shi y que se conocieron cuando eran niños. Es entonces que Xiao recuerda el pasado, en donde Ming le comenta a Xiao que se irá de la aldea con su hermano. Aunque ella se siente mal porque no llevaban mucho tiempo como amigos, Ming le hace la promesa de volver por ella, firmando la promesa con los dedos. Es entonces que Xiao entiende el sentimiento de haberlo conocido antes y está sorprendida con el gran cambio que tuvo Ming. Él comenta que sucedieron bastantes cosas muy dolorosas y que Xiao también pasó por muchas cosas, pero parece que lo olvidó todo. Vemos el recuerdo de cuando eliminaron a sus padres. Ming le reclama porque olvidó el odio y del por qué está siendo muy dulce con un vampiro como Roy. Xiao comenta que sigue odiando a los vampiros, pero que con Roy hay algo diferente. Ming la fuerza y dice que Xiao no puede estar con Roy porque él pertenece a la familia antigua de sangre pura, la familia más poderosa, que si en el futuro él se convierte en la persona que controla el Senado, el día que se desate otra guerra entre humanos y vampiros, ¿de qué lado se va a poner ella? Xiao pregunta si no había terminado la guerra, pero Ming pregunta si acaso ella está cómoda con la posición tan baja con la que viven los humanos, y los cazadores de sangre como él buscan un futuro mejor. Xiao se sorprende al escuchar esto y Ming dice que de cualquier manera ellos necesitan a Xiao y por eso quieren que se una a ellos. Xiao no sabe qué decir y Ming le explica que se hizo sirviente de sangre solo para conseguir la credibilidad de Roy y tener sus ideas inteligentes para la organización. Xiao recuerda lo que Roy dijo anteriormente, retrocede y pregunta si la quiere al lado de Roy para obtener las ideas inteligentes, aunque Ming le dice que debe distinguir qué lado es más importante. Xiao está confundida. Ming dice que la necesitan porque es la única persona en la que Roy confía y también es la causa más importante que está relacionada a su identidad, pero Xiao pide que ya no siga hablando, quiere estar sola un rato porque está confundida. Ming no la deja y pregunta por qué sigue dudando. Xiao grita que aunque le digan cualquier cosa, ella no puede traicionar a Roy y tampoco quiere hacerlo. Ming se molestó y dice que ella piensa de esa manera porque no sabe la verdad y revela que el enemigo que eliminó a su hermano y a los padres de Xiao hace 10 años fue el clan de Roy. Por otro lado, Roy está ante el Senado, explica que salvó a Shin porque él le tiene la información que necesita. El traidor del odor piensa que Roy es muy astuto y pregunta a Roy si sabe que cometió tabú. Él explica que es para prevenir la fusión entre clanes y como no queremos alargarnos tanto, podemos decir que Shin ahora pertenece al clan de sangre de Roy y por lo tanto esto lo vuelve su sirviente, ya que al ser un mestizo no pertenecía a ningún clan. Dejando esto de lado, pregunta sobre la daga, que parece ser que él está protegiendo a una sirvienta de sangre que es Xiao. Roy recuerda que las normas de antes eran que si su sirvienta de sangre era un cazador de sangre, que entonces tenía que morir, pero solo responde que es su propio problema porque es su sirvienta de sangre y que ellos no deben de estar prestando atención a esto. Por otro lado, Xiao regresa a la casa, Roy la ve de lejos y pregunta por qué está regresando tarde otra vez. Xiao miente con que le llamaron la atención y que tuvo que quedarse a hacer tareas. Roy la elogia por ser una estudiante obediente y quiere llevarla a comer. Xiao lo rechaza con que comió pan en la escuela y que se encuentra muy cansada, por lo que se va a ir a dormir. Antes, Roy comenta que Shin ya va a despertar y se va a ir a visitarlo el día siguiente. Ella responde que sí y se aleja. Roy se quedó sin entender nada y momentos después, Xiao se pregunta por qué todo terminó así, recordando que Ming ofreció darle más información y conocer una persona importante si lo busca de nuevo, y que debe creerle, recordando que Roy también pidió que la creyera. Xiao está sufriendo porque no sabe cómo volver a afrontar a Roy y tampoco sabe qué debe hacer. Se sumerge en un sueño en el momento en el que eliminaron a sus padres. Ella ve el rostro de esa persona y escucha una voz diciendo que él pertenece al clan Lao Dao Tobi, que la raza humana es una especie ingrata, que duermen en la cama del enemigo, inmersos en la cordialidad del enemigo, con un amor profundo por la gente del clan que mató a sus padres, viendo a sus padres diciendo que están decepcionados y que no merece ser su hija, que la realidad es humillante. Roy ve que Xiao está llorando. En el momento que Xiao abre los ojos, Roy pregunta si ella tenía una pesadilla y que beba un poco de agua, pero al ver la cara de Roy, ve los ojos del asesino de sus padres, se asusta y empuja a Roy
gritando que no la toque. El vaso se quiebra y Roy está neutral. Xiao finalmente reacciona, intenta disculparse con Roy excusándose con que tuvo una pesadilla y no se había despertado bien. Roy da un suspiro, abraza a Xiao y pregunta si acaso una pesadilla hizo que Xiao se asustara hasta tal punto. Xiao le pregunta por qué es tan bueno con ella, que tuvo un sueño con sus padres fallecidos, que soñó con que había una nueva guerra entre humanos y vampiros. Roy pregunta si esto fue porque últimamente han pasado muchas cosas que le hicieron sentir insegura. Con voz temblorosa, Xiao comenta que si volviera a ocurrir una guerra, que no quiere estar envuelta en esas políticas, pero si es por él, que quiere volverse más fuerte para tratar de cambiar la realidad. Roy le acaricia el rostro y promete hacer todo lo que pueda para evitar la guerra, que ya lo habían decidido, solo tiene que confiar en él. Xiao lo abraza y dice que tratará de detener la pelea, y Roy le recuerda que debe creer en él. Momentos después, Shin recuperó la conciencia y Shin agradece a la sangre de Roy porque de otra manera se nos hubiera tuerto el muchacho. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Roy lo molesta con que si quiere ser su sirviente, a lo que se pregunta si no lo había sido desde hace tiempo. Xiao dice que esos no tienen remedio y para Shin esto no importa, con que solo pueda vivir para él significa esperanza. Roy le recuerda que aunque sea su sirviente, siempre serán buenos amigos y que eso nunca cambiará. Shin menciona que tiene muchas cosas que contarle a Roy. Xiao quiere dejarlos solos, pero Roy no la deja. Es entonces que Shin cuenta lo que pasó con la daga de plata. La sacó del cuarto de Xiao. Roy entiende que esa daga fue hecha en el almacén de Lily y que lo dejó allí para dañar a Xiao. Shin también se sorprendió en el momento. Xiao se disculpó con él, pero este dice que no hay ningún problema. Es entonces que se encontró con el mismo asesino de sangre que atacó a Maisa, que lastimosamente no pudo ver su cara. Roy se molesta un poco y Shin se disculpa porque fue un inútil, pero que también lo dejó con heridas serias. Pero que eso no es importante, porque sus habilidades no son iguales a las de una persona común, que su sensibilidad es excepcional y sospecha que hay una hechicera por parte de los sangre Liep. Ellos los llaman Liep. Aún no entiendo el significado de las siglas, así que no me pregunten. Podemos entender que esta hechicera es Fulei, ya que dejó atrás su humanidad. En fin, Roy se sorprende y Shin pregunta cómo va todo con el Senado, a lo que Roy responde que no hay pena con eso y solo hay que cuidar bien de Shin, que el tema del robo de la daga debe mantenerse en secreto para evitar que los dos se enteren, porque si no va a actuar. Xiao quisiera ayudar, pero que todo el mundo podría encontrarla. Roy solo pide que se quede a su lado, que ya ha ayudado mucho. Shin ve que esos se aman profundamente y aunque le han pasado muchas cosas, quiere seguir pensando en que va a haber un día en el que los humanos y los vampiros podrán vivir juntos, como dos personas. Impresiona a Xiao y muestra una sonrisa. Ella ve que todos son muy tolerantes y gentiles y que ahora ya tiene clara la respuesta. Da las gracias a todos, eso no lo entienden, y luego pide visitar a su hermano. Shin menciona que Link también llegó, que siempre estuvo allí. Xiao se sorprende y en la puerta estaba Link. Le dice a su hermana que ya conoce toda la historia que todo el mundo cuenta, aunque su salud no es buena, que no tiene que escondérselo. Él está bien, abraza a Xiao y menciona que si es su decisión, la va a respetar y que puede ser feliz. Xiao siente que debe ser más fuerte y que definitivamente no puede traicionar la confianza de todos. Momentos más tarde, Ming espera la decisión de Xiao y cuando quiere ingresar, Xiao menciona su decisión, que quiere confiar en Roy y quiere estar a su lado. Y cuando está mencionando la intención que tiene Roy con respecto a la guerra, Ming la somete ante la pared y pregunta si le dijo el secreto, que no quiere que por su descuido la organización tenga problemas. Ya sabemos que Xiao no dijo nada, pero que en lugar de cultivar más el odio, que sería mejor crear un futuro mejor, que el clan de los vampiros no es tan retorcido, que la guerra pasada se llevó la vida de sus padres, que no quiere que nadie más pase por ese mismo dolor, que tal vez puedan encontrar un camino diferente. Ming la llama ingenua y mientras esto pasaba, Roy alcanzó a verlos desde lejos. Ming está haciendo una pregunta y de repente aparece Roy y advierte a Ming que no vuelva a tocar a Xiao. Ming lo reta, Roy lo amenaza y tras ver la tensión, Xiao solo se retira con Roy. Roy pregunta qué estaba pasando y aunque Xiao no quiere decirle, Roy no quiere que se vuelva a reunir con Ming, ya que él vio que este no tiene buenas intenciones. Llegan a casa y al anochecer, Roy pregunta si fue muy duro con Xiao, ya que la ve llorando. Tocan la puerta y es Lodour. Este le recuerda sobre el cariño que le tiene a sus padres fallecidos, pero a la vez que no quiere pelearse con Roy por una chica humana. Y también le recuerda que los padres de Xiao fueron asesinados por su clan y el responsable es el padre de Roy,
que probablemente Xiao sea de la sangre Liep y también la posibilidad de que ella quiera vengarse, que debe cuidarse. Roy lo detiene y menciona que tras la guerra mucha gente murió y que no importa si sus padres y los de Xiao son iguales, y no vuelve a mencionar esas cosas de nuevo. Lodor pregunta si acaso cree que Xiao lo va a ignorar, pero Roy responde que ella es humana y que lo sabe. Al día siguiente, Roy se alista para una reunión importante con el senador del clan de sangre y los nobles también van a ir. Le avisa a Xiao que eligió a una sirviente para ella y que deje que ésta le siga, y si sigue cansada que siga durmiendo, que llegará más tarde. Roy se va y Xiao se recuesta nuevamente en la cama. Momentos después despierta y escucha a las sirvientas murmurar sobre algo que pasó en el palacio del senador, donde hubo un ruido muy fuerte y había mucho ruido por todos lados, que tal vez fue una explosión. Es entonces que Xiao piensa en Roy y corre a buscarlo. Llega al lugar y efectivamente hubo una destrucción. Un guardia intenta alejar a Xiao, pero Lodor también estaba allí. Da la orden de dejar en paz a Xiao y no decirle nada si ella llega a preguntar. Xiao busca entre las piedras a Roy, preocupada porque nadie sabe sobre él. Por otro lado, el Senado está confrontando a Roy porque lo mandaron a arrestar al Sangre Liep, pero que solo destruyeron el Senado. Roy responde que esto era parte de su plan, dejarlos actuar para luego arrestarlos a todos, pero que no se esperaban que fueran a usar bombas para asaltarlos. El novio de Lodor comenta que a pesar de la enorme pérdida de tiempo, no se capturó a ni uno de los Sangre Liep, que hubo más suerte en el oeste porque nadie salió herido. Otro tipo advierte a Roy que no puede dejar que vuelva a ocurrir esto, si es que quiere ser candidato a senador, ya que es demasiado ingenuo. Aún así, la explosión solo hizo que el pueblo se dé cuenta de lo que está pasando, y que los de la Sangre Liep no pueden ser menospreciados, que la próxima vez se discutirán medidas para enfrentarlos. Llegó el atardecer, Xiao tiene heridas pero sigue preocupada buscando a Roy. De repente el resto de una pared se desmorona, y cuando creemos que va a impactar a Xiao, llegó Roy para defenderla y a la vez regañarla, ya que cuando regresó a la casa no la encontró y salió corriendo a buscarla. Xiao se lanza hacia él y se siente aliviada al saber que su amado está bien. Es entonces que se desmaya y Roy pregunta si de verdad ella puede ponerse en peligro tan fácilmente, pero que después de esto no debe preocuparse por estas cosas jamás, y a Xiao le sale una sonrisa. Por otro lado, los cazadores informan a Fu Lei que varios compañeros fueron capturados y que estos prefirieron eliminarse antes de ser unos esclavos, que definitivamente tienen que capturar a un grupo de vampiros y eliminarlos de una manera no tan pacífica, que especialmente tienen que ser los que le tendieron la trampa. Fu Lei pregunta sobre la mente maestra de todo esto y se sorprende al escuchar que fue Roy. Momentos después, Xiao finalmente despierta. Roy pregunta si quiere tomarse un baño. Xiao se pone nerviosa y se cae al agua. Roy la llama torpe y revisa sus heridas. Ella agradece porque Roy la está curando. Este pide una recompensa haciéndose el lindo, pero Xiao no da respuesta. Y Roy pregunta si solo va a dar las gracias. Pasa la noche y al día siguiente, mientras Xiao despierta, se pregunta si Roy ya se fue, ya que siempre ha estado ocupado. Tocan la puerta y la sirvienta que Roy seleccionó se presenta formalmente como Aina. Xiao le comenta que ya la conoce porque la ha visto por allí. Esta lo afirma, pero que ahora está para la disposición de Xiao. Pregunta qué le gustaría para desayunar y el lugar donde quiere comer. Para Xiao está bien solo un pan, y momentos después, en sus pensamientos nos cuenta que tiene bastante tiempo libre, porque suspendieron clases por lo que pasó con el Senado, y que irá a visitar a su hermano y a Shin. A lo lejos escucha su nombre y es Ming. Xiao le advierte que por su bien no la busque más. Este le llevó unos medicamentos porque escuchó que se lastimó el día anterior. Xiao se disculpa, pero pide que no la vuelva a buscar. Ming aprieta las manos y grita que quiere decirle algo sobre Roy. Capta la atención de Xiao y comenta que la organización ya comenzó a operar y que tienen como objetivo a Roy, y por lo tanto ella corre peligro, que debe tener mucho cuidado para que no la lastimen accidentalmente, y debe fijarse más en la comida, dando a entender que tratarán de envenenarlo. Y desde lejos, Lily estaba viendo todo. Lodor está advirtiendo a Roy sobre Xiao, y es entonces que llega la chismosa de Lily para decir que Xiao tiene una cita con Ming. Roy vio esto, pero no le hace caso a Lily y solo pide que no interfieran porque él se va a hacer cargo. Llega con Xiao para confrontarla. Ella comenta que le está preparando la comida, pero este la enfrenta y pregunta si acaso ella hizo algo malo
malo y por eso quiere convenzárselo. Tira lo de Ming y pide una explicación. Ella le cuenta una parte porque no puede decirle que se lo quieren echar y pregunta si él no confía en ella. Y mientras Roy duda, Xiao le da a probar un pequeño pulpo. Él responde que se había quemado. Xiao se calma porque el ambiente cambió y mientras comenta que le preparará la comida a Roy de ahora en adelante, él lo abraza y le dice que solo será su rata de pruebas con la condición de que ella deje de hablar con Ming. Y como Xiao solo quiere protegerlo con la comida, accede a la petición. Roy sonríe y está ansioso por la comida. Mientras tanto, la sirvienta está afuera y por el lado de Ming, Fu-Lei pregunta si Xiao volverá con ellos y Ming responde que ella es feliz con Roy y que no quiere interferir con su vida. Fu-Lei solo comenta que Xiao no sabe qué es la felicidad y que mientras ella más siga con esto, en el futuro será más peligroso y doloroso para ella. Ming va a respetar su decisión y solo estará vigilando en caso de que un día esté en peligro y dará su vida para salvarla. No sé por qué, pero me suena a un amor no correspondido. No sé qué dirán ustedes. Por otro lado, mientras Xiao cocina, recuerda que Roy siempre se burla de los platillos cuando terminan de comerlos. Y también descubrió lo satisfactorio que es cocinar para la persona que le gusta. Y además, que es seguro. Aina pregunta si de verdad a Xiao no le importa que Roy sea un vampiro, a lo que responde que ya ha pasado por tantas cosas que ya no es cuestión de si le importa o no, que aunque está un poco confundida, no sabe cómo enfrentar las cosas, que ante tantas cosas, ¿de qué sirve enredarse tanto con el pasado? Si acaso no es más importante apreciar el presente. Se disculpa si dijo algo raro, pero solo quiere seguir el camino que ya fue construido. Y por la cara de Aina, para mí es casi seguro que ella es una asesina. En fin, termina la charla y Aina dice que la sopa ya va a estar lista y cuando se sirva podrán cenar. Xiao agradece la ayuda y durante la cena, Xiao pregunta sobre el sabor de la comida. Roy afirma que ya ha mejorado. Xiao pregunta por qué lee documentos durante la cena y él responde que está revisando documentos de investigación por los bombardeos que hubieron. Xiao quiere ayudar, pero es suficiente con que ella sea obediente a Roy. Él comenta que es probable que los cazavampiros ya se hayan fijado en él y que por lo tanto Xiao tenga cuidado tomando medidas con las salidas por su seguridad. Ella responde que prestará atención junto a una expresión triste y cuando Roy intenta consolarla, comienza a toser y pregunta si solo ella preparó la comida. Es así que escupe sangre y cae al suelo. Xiao está asustada y Roy solo sonríe y con voz entrecortada solo dice que se descuidó mucho. Cierra los ojos y Xiao queda en shock. Xiao pide ayuda y es entonces que llega Ming para salvarla. Ante las dudas, Ming dice que dará una explicación después. Lodor abre la puerta y ve la ventana rota. Por otro lado, Xiao no quiere dejar a Roy solo, pero Ming advierte que Xiao está en peligro, ya que si acaba en las manos de Lodor podrían eliminarla. Xiao quiere enfrentar la situación para que Roy no lo malinterprete, pero Ming insiste en el peligro que corre Xiao. Es entonces que aparece Lodor, se enfrenta a Ming y aunque él pide que Xiao huya, Lodor la llama una cazavampiros. Ella lo niega y Ming vuelve a pedir que huya. Finalmente hace caso y va a esperarlo en el lugar de siempre, que por favor vuelva con vida. Ming es lastimado y confronta a Lodor para poder escapar. Mientras Xiao está preocupada por Roy y por Ming, unos guardias encuentran a Xiao. La atrapan, pero en ese momento Ming la defiende. Xiao se da cuenta de la herida y a la vez aparece Lodor, ordenando que se rindan. Xiao considera escapar por el río, pero Ming dice que él sí aguantaría escapar, pero que Xiao no, ya que la corriente del río es fuerte y puede que ella no sobreviva. Lodor da la orden de atraparlo y cuando Ming se posiciona para defender a Xiao, esta lo lanza al río y pide que escape, porque será una carga y si lo atrapan perderán toda la esperanza. Finalmente Xiao es capturada y Ming logra escapar, pero esto no acaba aquí. En la celda se escuchan golpes y vemos que están ahorcando a Xiao y también le piden que muera. La sueltan y Lily recuerda que solo la mandaron para interrogar a Xiao, no para eliminarla. Que si ese fuera el caso, ¿no sería negligente? Esta tipa me caga. Sigue golpeando a Xiao y al ver que no dice nada, aumenta la tortura. Y mientras recibe los cortes, Xiao siente que ya se ha adaptado al dolor. Está preocupada por el estado de Roy y no sabe si logró escapar Ming y del qué será de Link. Y mientras arma el rompecabezas de cómo fue envenenado Roy, recuerda a la sirvienta que aunque es un poco difícil creerlo, por ser una sirvienta de muchos años, puede que Roy se haya dado cuenta de esto antes
antes de desmayarse. Lily grita y pregunta por qué sigue fingiendo, y si ella no es una cazavampiros, ¿por qué apareció otro para ayudarla a escapar? Xiao se pregunta cómo pudo permitir que esto pasara. Por otro lado, Ming se reúne con Fulei. Él quiere ir a salvar a Xiao, pero Fulei lo está curando y dice que es su culpa, porque fue ella quien planeó que culparan a Xiao solo para forzarla a unirse a su campamento y que trabajara en la fabricación del agua bendita. Como se han estado agotando los compañeros, pensó que si ganaban esta, que podrían volver a conseguir su fuerza, pero no salió bien. Ming insiste en ir por Xiao, pero Fulei pide que esperen, porque si se van por el impulso, solo acabarán mal, como el resto de las misiones. Por otro lado, vemos a un Roy pequeño, llorando porque Fulei lo abandonó, y no cumplió con su promesa. En eso se le aparece, y cuando va a abrazarla, ella saca una daga y es entonces que Roy despierta. Lodor estaba al pendiente y pregunta si Roy no siente algún dolor, y mientras Roy se recupera, pregunta por Xiao. Lodor se molesta y pregunta por qué se sigue preocupando por la mujer que le hizo daño. Roy quiere saber qué hicieron con ella, y Lodor va a contarle cómo Xiao escapó con Mink. Por otro lado, Lily sigue golpeando a Xiao. Ella solo quiere saber de Roy, y para Lily, Xiao es una descarada, porque sigue teniendo esperanzas en Roy. Desenvaina un cuchillo declarando que va a eliminarla, y cuando está a punto de hacerlo, alguien la detiene. Cae la daga y es Roy quien aparece. Regaña a Lily porque ella no tiene que castigarla. Aunque esa se excusa, Roy la empuja y pide que se vaya. Lily se molesta, se da la vuelta y con los ojos fríos solo dice a Roy que espera que algún día él entienda su dolor. Esa se retira y Roy aprieta el puño. Xiao solo menciona a Roy y él pregunta si acaso la malinterpretaron. Y gente, prepárense para lo que viene. Xiao no logra decir mucho cuando Roy solo quiere escuchar que todo lo que pasó anteriormente con el cazavampiros fue una mentira creada por los demás. Xiao entre lágrimas no responde nada. Roy quiere una respuesta y si ella es inconsciente de que lo envenenaron. Y Xiao solo entre lágrimas pide una disculpa, alterando más a Roy y desencadenando un gran malentendido, ya que por la ira, Roy siente que Xiao es mucho peor que Fulei, sorprendiéndose por la supuesta actuación de Xiao por el propósito de los cazadores. Xiao lo niega, diciendo que sus sentimientos por Roy son verdaderos. Roy de manera sarcástica pregunta si acaso ella sigue mencionando los sentimientos para evitar que él la elimine, que sigue siendo útil y por eso no la va a eliminar, porque va a hacer que desee su propio fin. Esto es muy triste, pero... Hermana, te callo por la ley. Está rodeada tu casa. Por otro lado, Lily menciona su despedida, ya que por más que se entrometa, Roy no cambiará. Lodor menciona que ella ha actuado por el bien de Roy, y con lo que acaba de pasar, ellos no podrán volver atrás, porque Roy tiene un trastorno sentimental que no permite que nadie le sea infiel. Por otro lado, Link le pregunta a Shin del por qué se irán de viaje de un momento a otro. Este solo menciona que ya no es necesario seguir en el hospital. Link pregunta si Xiao sabe de esto, pero Shin solo quiere protegerlo, y por lo mismo le miente con que es idea de Xiao. Link se resiste hasta hablar con Xiao, pero Shin lo calma, con que Xiao ha ido contra viento y marea. ¿Qué más cosas podrían ser difíciles para ella? Por otro lado, regresamos con Xiao. Como la otra sirvienta escapó, ahora las demás se van a turnar para darle comida y ropa, y las órdenes de Roy fueron que se limpiara y vistiera para esperarlo. Xiao se siente cansada y mientras se apoya con sus rodillas, entra Roy al cuarto y ve que Xiao sigue desobediente después de todo. Ella no responde y Roy le sostiene la cara, preguntando a quién quiere engañar con esa apariencia. Xiao simplemente ya no sabe qué decir, ni qué hacer, y mucho menos entiende los pensamientos de Roy. Roy pregunta si acaso no hacían estas cosas muy seguido. Xiao intenta decir que antes eran amantes, pero no fue capaz de decir la palabra amantes. Él responde que si se atreve a hablar del pasado. Xiao pregunta qué son ahora. Y bueno, para él, ahora solo es su comida. Y a la vez solo un juguete con el que se va a divertir a como él le plazca. Xiao se pregunta si se ha vuelto tan mala hasta tal extremo. Pobre de Xiao, gente. Al día siguiente, durante el desayuno, Lodor pregunta por qué Xiao sigue viva, ya que tampoco la ha hecho, que si acaso piensa volver con ella.
A lo que Roy solo comenta que no puede ignorarla y tampoco quiere que muera tan fácilmente. Lodor comenta que el caso está siendo investigado, por lo que no hay seguridad de que haya sido Xiao. Pero no es difícil pensarlo a pesar de todo el trato que le dio Roy, porque lo traicionó y que no se deje engañar por los encantos de ella. Roy somata la mesa y ordena que no tiene que hacerle algo a Xiao, y mucho menos meterse en sus asuntos. Lodor siente que Roy es muy contradictorio, porque sigue defendiéndola. En otro momento, mientras Xiao duerme, Lodor la visita. Está molesto porque no murió en la celda y la obliga a tomar una pastilla. Comenta que Xiao está llevando una vida triste y que por eso la va a ayudar a morir más rápido. La droga que le dio va a hacer que sus órganos se pudran lentamente y que una vez tiesa, los demás pensarán que solo fue un problema del corazón. Mientras se retira, pide que no se mueva mucho porque de otro modo el efecto será más rápido. Cierra la puerta y Xiao se pregunta si realmente este será su fin. Que antes, a pesar de lo difícil que fuera, ella trataría de luchar hasta el final. Logró soportarlo, pero que ahora no quiere morir tan fácil, pidiendo al cielo por poder luchar una vez más. Roy entra al cuarto y cuando va a hacer sufrir a Xiao, Xiao solo quiere confesarle algo, advirtiendo que podría ser la última vez que hable con él. Roy accede a escucharla y Xiao decide revelarle todo, para tener una segunda oportunidad. Cuenta que antes del ataque a Shin, lo buscó un cazador de sangre y la dejó en un dilema, al pedirle que se uniera al lado de los humanos, pero que nunca consideró en traicionarlo, porque siempre fue sincera. Roy siente su sinceridad, pero también si ella de verdad creía en él, con que ella le hubiera contado todo desde el inicio, él la hubiera acompañado hasta el final y no hubiera dejado que las cosas escalaran tanto. Pero con lo que dijo, solo lo hace ver que su naturaleza es repugnante. Uy, justo donde duele. Xiao se sorprende y mientras sufre solo repite la frase repugnante. Solo ruega por una cosa, que perdone a su hermano. Xiao se desvanece y mientras Roy la sostiene, pregunta qué es lo que ha hecho, porque nunca la va a perdonar si usa ese plan. Xiao con sus últimas palabras sostiene su rostro y solo le dice que lo ama. Finalmente Xiao se desvanece y Roy corre a buscar un doctor. Roy consigue llegar con el médico, lo sacan del quirófano y cierran la puerta. Roy pregunta por qué Xiao se volvió así y recuerda los últimos momentos y solo ruega que no lo deje. Tras pasar la noche, el doctor finalmente sale y da la buena noticia de haber podido salvar a Xiao, que llegaron a tiempo, ya que de haber tardado más no habrían podido salvarla. Roy ingresa al cuarto para cuidarla y mientras sostiene su mano, le agradece por no haberlo dejado. Lodor entra al cuarto y pregunta por qué la salvó. Roy descubre que fue obra de Lodor y solo dice que hasta el momento Lodor no merece su confianza. Esto lo molesta y comenta que solo quiere lo mejor para Roy. Lo manda a descansar porque no se ha recuperado del todo. Y en otro momento, mientras bebe solo, llega su traidor que ahora por fin sé cómo se llama y se llama Lei. ¡Wow! Este lo consuela y deduce que está triste por su hermano. Pregunta si de verdad odia a Xiao, ya que las acciones de ocultar todo lo sucedido al Senado y encargarse de esto solo es un poco contradictorio. Él responde que solo está cuidando de su hermano y Lei solo consuela a Lodor. Por otro lado, Link compra un periódico y se entera sobre lo que le sucedió a Roy y deduce si por eso Shin se lo llevó hace unos días, a lo que Shin lo calma, ya que encontraron al sospechoso y es Aina, y que Xiao se encuentra bien. Link comprende que fue para evitar que se alterara, pero que quiere ver de nuevo a Xiao, a lo que Shin acepta. Y en otro momento, Roy está peleando con el doctor porque Xiao lleva 2 días sin despertar. Y bueno, justo en ese momento regresó Link, quien corre hacia Xiao tras verla en cama. Shin trata de calmarlo con que ella también estaba mal del corazón y que ahora está en tratamiento, a lo que Link se pregunta el por qué si antes su corazón estaba bien. Shin se disculpa con Roy porque Link se enteró de todo. Link pregunta cómo está Xiao, a lo que Roy responde que está bien. Link le pregunta al doctor si está bien para Xiao que ellos estén allí, a lo que él responde que es algo muy positivo para ella, que tienen una gran experiencia de 10 años y que se cree que Xiao está bien, pero que no quiere recuperar la conciencia y que tener compañía puede ayudarle a recuperarse.
Roy solo aprieta los puños, Shin se lleva a Link y Roy le dice a Xiao que si quiere castigarlo de esa manera, que está bien, pero que solo despierte, que hasta ahora ha pensado solo en él y nunca pensó por lo que estaba pasando a Xiao, que no pudo protegerla, y al final fue él la persona que le hizo más daño. Pide perdón y que él también la ama. La besa, se escucha una gota y es entonces que Xiao despierta con una lágrima en sus ojos. Roy le pregunta si recuperó la conciencia, pero al ver que no reacciona, llama al doctor. Él dice que hubo un avance y puede que esté consciente, que intente calmarse, que ella puede recuperarse rápido. Roy no está muy convencido y el doctor se retira. Roy le pregunta si mejor toman un descanso y cuando va a acostarse a la par de Xiao, se sorprende cuando Xiao se aleja y cuando se va a caer de la cama, él la abraza para evitarlo. Xiao lo aparta y sigue sin hablar. Roy le pide que descanse y que no dormirá con ella. Es así que pasa la noche en la silla y al día siguiente, Link se presenta desde las 7 de la mañana para ver a Xiao y antes de abrir la puerta, Link pide que le cuente qué fue lo que le pasó a Xiao, porque para él no es posible que exista esta enfermedad. Shin pregunta si acaso las parejas no se pelean a cada rato, a lo que Link responde que no, que los vampiros y humanos no deberían estar juntos, que Xiao tuvo que sufrir mucho para terminar así, a lo que Shin responde que en el amor el dolor no se puede evitar, que ellos lo quisieron así y por lo tanto deberían de apoyarlos, a lo que Link responde que esa es su opinión, porque respeta su decisión y deciden esperar otro rato más. Y cuando Xiao despierta, Roy también lo hace. Le pregunta si está bien y si quiere tomar un poco de agua. Le prepara la medicina y cuando va a dárselo, Xiao aparta la cabeza. Le dice que va a usar sus trucos si sigue así. Toma un sorbo e intenta dárselo por medio de un beso. Xiao se resiste y lo empuja. Se quiebra la taza y Roy recibe un corte. Finalmente Link abre la puerta y Roy ve que Xiao tiene una quemadura. La cura y oculta su herida. Link le pregunta si ya recuperó la conciencia y Shin pregunta qué está pasando, a lo que Roy comenta que no tuvo cuidado cuando tomaban el medicamento y se cayó. Link intenta darle el medicamento, Xiao no se resiste, Roy se molesta y siente que está de más. Cuando se voltea, Xiao lo detiene. Roy pregunta qué pasa y es entonces que Xiao solo lo mira y Roy pregunta a Xiao si ella quiere mimos. Link pregunta si así se siente ser ignorado. En eso ingresa el doctor preguntando por Xiao. Comenta que su mente sigue vaga, pero que ya puede realizar algunas cosas. Es entonces que Roy decide llevársela. Y al anochecer, mientras estaban en la ducha, Roy quiere consentirla y pregunta si ella no sabe qué es lo que pasa. Solo que al sobarla, Xiao reacciona y Roy cree que su espíritu también se está recuperando. La besa y comenta que no va a molestarla, pero que debe recuperarse rápido y así podrá volver a molestarla. Xiao lo ve con un rostro sonrojado, a lo que Roy comenta que quiere violar las reglas y que no lo culpe si no puede contenerse. Se besan, Xiao saca unas lágrimas de sus ojos, se abrazan y finalmente se comen a besos. Al día siguiente, Xiao está viendo hacia una ventana y le confiesa a Roy que no es capaz de quedarse un momento más a su lado, que por favor la deje ir. Roy no lo acepta y Xiao comenta que no pueden estar juntos por los conflictos que hay entre humanos y vampiros. Roy responde con que han podido superar los problemas anteriores y no quiere que Xiao se vaya. Xiao sabe que incluso si pasa poco tiempo, volverán a sufrir como antes. Roy se disculpa por haberla lastimado y promete protegerla en el futuro, que por favor confíe en él, y no puede aceptarlo porque no puede elegir entre él y los humanos. No solo por los tiempos anteriores, sino que incluso en el presente. No tiene elección. Roy la abraza y promete que no volverá a poner las cosas difíciles, que le ayudará a cumplir su deseo de vivir tranquila con su hermano, que incluso los visitará regularmente, si está bien con eso. En los pensamientos de Xiao sabe que Roy también está enterado que esto solo es una forma de retrasar las cosas, pero mientras que nadie haya sido condenado a muerte, quieren seguir luchando. Xiao accede porque el hecho de estar de acuerdo es la excusa para seguir juntos. Al día siguiente, llegan hacia un pueblito, eso creo. Roy baja con cuidado a Xiao y le pregunta si le gusta este lugar. Xiao corresponde y también iba a Shin, pidiendo que también le muestre un poco de afecto a él, y a la vez iba a haber lunch. A lo que Roy responde que ya no hay sirvientes que preparen la comida, así que él debe hacérselo. Pero por buena onda, solo tienen que buscar los ingredientes y él va a preparar la comida.
Todos se sorprenden y después de un rato, Shin aparece con un chingo de vegetales. Hasta Link siente que es bastante, pero Shin lo hace para joderlo y que así cocine bastante. Poniendo furioso a Roy, Xiao se ofrece a ayudarlo, pero solo quiere que ella se recupere. Shin aparece con un delantal para que Roy no se ensucie y se lo pone. Shin se ríe y lo llama el príncipe gato. Xiao también se ríe, a lo que Roy lo deja pasar. Roy pide que se preparen, aunque se queda procesando información un momento. Comienza a cortar la calabaza como puede. Los pedazos los mete en la olla sin antes pelarlos, pero Xiao le recuerda, así que Roy los pela a como puede. Y muy contento prepara la comida, aunque no salió como esperábamos. Todos se quedaron tiesos y Roy pide que prueben la comida. A la vez Link le pregunta a Xiao si realmente quiere vivir con un tipo que hace comida salida del infierno. Al anochecer, cuando Xiao sale de la ducha, nota la presencia de una sombra, pero cuando voltea, ya no hay nada. Se pregunta si fue una ilusión o algo. En fin, se une a Roy en donde tienen una pequeña fuente de agua termal. Le pregunta si le agrada el lugar, a lo que Xiao lo confirma, porque no hay ningún problema. Pero se pregunta si realmente es seguro para ellos vivir allí, a lo que Roy la calma, ya que nadie sabe que ellos están allí, y si llegaran a enterarse, no haría nada porque él está allí. Aún así, Xiao se pregunta si acaso la sombra era un fantasma. Se asusta, pero solo quiere aceptar que fue su imaginación. Roy le pregunta si acaso el lugar es incómodo, pero Xiao lo niega, y también pregunta si la casa la acaban de construir. Roy responde que prometieron no mudarse muchas veces, o sea, ¿por qué irían a otro lugar? Incluyendo que tuvo suerte porque el antiguo dueño se estaba mudando, y ahí es donde aprovecha a comprarla. A lo que Xiao pregunta si hubieron personas que murieron en esta casa. Roy le pregunta si acaso tiene miedo, que la casa tiene muchos cuartos y que puede quedarse en su mismo cuarto cuando ella quiera. Xiao quiere su propio cuarto. Roy lo lamenta porque no podrá abrazarla y acurrucarla cuando ella duerma, aunque si le da miedo puede encontrarlo. A la vez pide si puede besarlo, si él se recuesta de esta forma. Xiao acepta y cuando lo besa, Roy aprovecha para meterle la lengua. ¡Beso de lengüita! ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Xiao se avergüenza porque eso no es común para ella y mejor se va a dormir. Aún así le da miedo este cuarto y cuando despierta vuelve a ver la sombra. Se asusta y se tropieza y ya antes de caer al suelo, Roy la atrapó. Y Xiao dice que la sombra en la ventana le daba miedo, pero resultaron ser unos murciélagos. Y Roy solo comenta que como se había ido, que no pudo hacerlo, así que él la acompañará esta noche. Se la lleva al cuarto y Xiao responde que él es el rey murciélago, así que nos da a entender que la sombra era Roy. ¿Acaso no lo viste venir? Al día siguiente, Xiao despierta con una gran fiesta por su cumpleaños y es recibida por Roy de una manera muy romántica. Hasta Shin se da cuenta de la felicidad de Xiao. Todos la tratan muy bien y la sientan con un gran pastel de cumpleaños y está tan contenta que desea poder vivir con ellos toda la vida. Y justo cuando va a probar un pedazo del pastel, despierta y resulta que eso era un sueño y lo que probó fue el dedo de Roy. Roy le dice que despierte rápido porque le han preparado una sorpresa. Xiao está feliz porque se recuerdan de su cumpleaños, pero la diferencia de entre un sueño a la realidad es que las cosas son muy diferentes. Y en este caso, Roy le hizo un pastel, pero es un pastel del infierno. This is not okay. This is cancer. This is so much cancer. Y recordando lo que pasó en la última vez, es que al probar la comida de Roy, terminaron vomitando. Y después de eso Roy dijo que seguiría estudiando cocina. Y obviamente la cara del pastel de Roy no es muy amigable que digamos. ¡Puta, qué asco! Tanto Shin como Link también le cocinaron algo. Y la verdad es de que está muy bien preparado, haciendo que el pastel de Roy quede ignorado. Él se molestó, Xiao se dio cuenta de esto y decide probar el pastel de Roy. Y resulta que al dar el primer bocado, estaba muy delicioso. Todos se sorprenden y Roy, tras ver a Xiao contenta, prueba de la boca de ella y dice que también está delicioso. Este tipo no pierde el tiempo, ¿eh? Los van, qué galán. Xiao se avergüenza porque los demás estaban viendo, pero ellos hicieron de la vista gorda. Roy le entrega un collar a Xiao y con mucho cariño pregunta a Xiao si ahora realmente lo ha perdonado.
Xiao dice que lo dejen ir, porque ahora lo único que quiere es vivir en paz y le gusta la vida que tienen, así que quiere seguir así. Roy dice que si ese es su deseo, entonces él hará todo lo posible para lograrlo, que lo intentarán juntos. Ay, el amor. Al día siguiente, Roy regresó temprano, ya que fue a terminar un trabajo en el Senado. Pregunta a Xiao qué es lo que ha estado haciendo, y es que ella ha estado cuidando de un jardín de flores, y está considerando en ir a buscar trabajo. Yo no sé ustedes, pero me gusta mucho ver esta escena. Roy comenta que las flores han sido bien cuidadas, y molesta a Xiao poniéndole las flores en la cabeza. Él comenta que más tarde le ayudará a plantarlas, y Xiao dice que si le sigue poniendo las flores en la cabeza, se va a enojar. De repente aparece un cuervo. Roy lo nota, y cuando Xiao pregunta qué pasa, comenta que solo vio un cuervo y en fin, cambian de tema y van a ir a comer a la casa. Por otro lado, hay rumores sobre el Senado, de que todos pudieron notar de que la familia de Roy estaba protegiendo a la sirvienta de sangre, y que parece que no se puede tener confianza en el Senado, porque puede que la familia Lowe esté al borde del colapso. Que de nada servía que Roy hubiese heredado el linaje ancestral, si no era más que un niño juguetón. Aparte que él es una decepción porque es inútil al tener un romance con su sirvienta de sangre. Todos estos rumores los estaba escuchando Lodour, y obviamente se molestó por esto. De repente el padre de Lily pidió un momento con Lodour. Entre esta plática está el hecho de que la gente se está volviendo más descarada con los rumores, y que Lodour no debería de prestar atención a esto, porque él ha hecho cosas muy grandes. También que si la familia Lee se uniera en casamiento con la familia Lowe, nadie se atrevería a hablar. Y que no malinterprete porque no quiere sonar malicioso al repetirle que reconsideren el matrimonio, porque él es el padre de Lily después de todo, ya que ella está sufriendo bastante. Rechazó todas las propuestas de matrimonio y al final perdió los estribos y dijo a su hermano que no se casaría y que él no soporta ver a su pequeña triste. Espera que algún día entienda el amor que él tiene por su niña, que actualmente su familia es la más influyente en el Senado. Si esto llegara a funcionar, él se va a asegurar de que Roy se convierta en el próximo anciano del Senado y que espera que Lodour le ayude a encontrar un camino. Él promete hacer su mejor esfuerzo, ya que el Lord May hizo una declaración seria y que también espera que el matrimonio facilite todo. Por otro lado, Shin pregunta a Roy qué es lo que hizo con los asuntos familiares. Él responde que hizo todo lo que pudo y que no sigan hablando de él. Pregunta por la familia de Shin y responde que aún lo tienen abandonado. También pregunta por el estado de sus ojos y responde que ya puede controlar el color de la pupila de vez en cuando, porque el color extraño en sus ojos siempre asusta a la gente. Xiao está escuchando todo y escucha que Roy volverá a la mansión esa noche, porque debe resolver algunas cosas en la mañana siguiente. Y Shin comenta que es bastante agotador verlo yendo y viniendo de esa manera. En los pensamientos de Xiao comenta que Roy está trabajando bastante duro para mantenerlos a salvo y se pregunta cuánto tiempo podrá soportar. Roy se despide y cuando va camino a la mansión, Lodour aparece frente a él. Comenta que su pequeño juego de escondidas se iba con una pequeña investigación. Roy le recuerda que no debería de interferir en sus asuntos. Lodour le entrega una bolsa de sangre y sabe que cuando él está con Xiao, rara vez bebe sangre, que si no sabe que eso irá dañando su cuerpo. Roy lanza la bolsa porque no quiere beber sangre de un origen desconocido. Lodour dice que hay un límite para su obstinación, ya que gracias a eso, su familia ahora está en problemas y que debería ser más responsable. Roy responde que ha estado muy activo cooperando con los requisitos del Senado y los suyos, que ¿qué más quiere que él haga? Es entonces que Lodour comenta la propuesta del Lord May, pero que la condición es que él se comprometa con Lily. Roy no lo acepta y Lodour asegura dejar que él cuide de Xiao, pero que debe prometerle que él se va a casar, que de lo contrario va a presentar las pruebas ante el Senado y la va a matar con sus propias manos. Roy pregunta si acaso lo está amenazando. Se acerca a Roy y comenta que todo lo que él hace es por él, que Lily realmente lo ama y obtendrá las bendiciones de todos. Roy se niega y Lodour advierte que si quiere salvar la vida de Xiao, lo mejor es aceptar su solicitud, que le dará tiempo hasta antes del mediodía y que no se le ocurra rechazarlo porque sabe que terminará aceptando. Roy regresa a la casa y se lanza a besar a Xiao. Duda entre morderla y Xiao dice que no importa, porque su salud es buena. Él le preguntó si ella le cree. Responde que sí. Murmura que sucede algo y que también quiere estar siempre a su lado.
A la mañana siguiente, se termina el tiempo. Ludour hace una llamada diciendo que Roy aceptó el compromiso. Por otro lado, Shin corre a preguntar si realmente aceptó el compromiso con Lily. Roy pide que cierre la puerta y que luego hable. Shin pregunta si está limpiando sus pertenencias y Roy cuenta que estaba pensando cuidadosamente en aprovechar este momento, ahora que dejaron de lado la vigilancia, en completar todo el trabajo y luego irse junto a Xiao a un lugar donde no los puedan encontrar. Shin se sorprende porque va a escapar y Roy le pregunta si acaso quiere ir con él. Le comenta que a las 12 de la noche en el lugar en el que va a esperar Xiao es en la terraza de la pequeña casa en la parte posterior de la montaña, que ese lugar es bastante seguro y si los persiguen no les dará tiempo de emboscarlos y de esa forma no los van a atrapar. Que lo dice en serio. Shin se sorprende y dentro de sus pensamientos nos dice esto, que básicamente él pretende eliminar un cruce entre humanos y vampiros, sin miedo a las armas de plata y el agua bendita, que de hecho luce más como un humano que un vampiro, que realmente es la falla del producto, y recuerda las palabras de sus padres cuando él se convirtió en el sirviente de Roy, donde le dijeron que era una total decepción porque perdieron el honor de todo su clan, que cuando todos lo despreciaron, el único que estuvo ahí para recibirlo fue Roy, y le recuerda las palabras que él le dijo antes, que desde el momento en que él usó su sangre para salvarlo, su vida fue completamente suya, y Roy le recuerda que no debe sentirse obligado a tratarlo como su amo, que espera poder confiar en su propia voluntad, que por eso quiere que él se quede a su lado. Shin se sorprende y acepta. Por otro lado, mientras Xiao riega las flores, recuerda lo que pasó anteriormente, donde Roy le preguntó si ella estaba de acuerdo con excavar con él, porque su hermano descubrió el lugar y después de que le explicara todo, Xiao siente que este lugar fue como un sueño, como estar en un hipnosis, pero que al fin y al cabo tenía que derrumbarse, y es hora de enfrentar la realidad. De repente aparece Fu Lei frente a ella. Xiao pregunta quién es ella y Fu Lei pregunta si no la recuerda. Es que ella se fue cuando Xiao era apenas un bebé, y mientras Xiao dice varias cosas, Fu Lei revela que ella es la hermana de su madre y por lo tanto es su tía. Es entonces que Xiao recuerda todas las cosas que han pasado por culpa de ella y siente que no puede ver tanta coincidencia en este mundo, tratando de decir que esto es una mentira, que ella nunca escuchó a su madre decir que tenía una hermana que además no parece humana. Fu Lei lo afirma y dice que esto ha sido por la culpa de la familia de Roy, que si Xiao sigue junto a los vampiros se volverá como ella. Xiao comenta que Roy no haría algo para lastimarla. Fu Lei sabe que él casi se casó con otra, y si aún así ella le cree, Xiao comenta que aparentemente ya apareció para aconsejarla. Y es que Fu Lei llegó también porque quiere que se una a los cazadores de sangre. Y es entonces que Xiao entiende las cosas, y Fu Lei quiere que se vaya con ella. Xiao se niega porque, aunque estén separados, no quiere unirse a los cazadores de sangre y traicionarlo, como lo hizo Fu Lei. Ella ordena a Xiao que debe irse con ella porque inesperadamente ama a su enemigo, que si acaso no se siente culpable por la muerte de sus padres, o acaso cree que el amor puede neutralizar todo, que no sea tan ingenua. Xiao aún así quiere hacerlo. Fu Lei solo espera que no tenga que lamentar su inocencia, que si no quiere irse con ella ahora, quien no la va a obligar. Y es entonces que le hipnotiza y pregunta en dónde se encontrará con Roy. Ella, al saber el lugar, siente que por suerte llegó a tiempo. Dice que puede dormir y a la vez se disculpa porque Roy está mintiendo. Los demás cazadores llegan al lugar y Fu Lei dice que no perderán el tiempo trayendo de vuelta a estos dos chicos, que el resto vigile en el lugar y si encuentra vampiros que los eliminen inmediatamente. Es así que Shin llega a la casa y en cuanto entra es emboscado por los cazadores de sangre y de alguna manera se quedó atrapado. Mientras Roy se dirige al punto de encuentro, ve el reloj y pide a Xiao que lo espere porque después de esta noche van a estar juntos para siempre. Encuentra el camino bloqueado y de repente se estrella ya que fue emboscado por los cazadores de sangre. Entre todos lo atacan y por más que Roy se defiende, aparece un tipo amenazando con eliminar a Xiao. Roy es atacado con una vacuna que a la
la vez tiene agua bendita. También le lanzan flechas y cuando Roy se queda paralizado, ya que el efecto del agua bendita es que él no pueda regenerar sus heridas. Un cazador de sangre se le pone enfrente y le lanza a Xiao, e inesperadamente era solo una muñeca. Roy queda tranquilo al ver esto, pero a la vez se desmayó. Por otro lado, tienen encerrada a Xiao. Fu Lei aparece y pide a Xiao que la acompañe. Es entonces que durante el transcurso, Xiao siente un olor a sangre, acompañado de un mal presentimiento. Una vez llegan al lugar, tienen a Roy inconsciente y con muchas heridas. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Xiao se asusta, le ruega que despierte. Fu Lei comenta que lo torturaron durante toda la noche y varias veces le inyectaron agua bendita, así que por ahora él no podrá recuperar la conciencia. Xiao lo confronta de la razón por la que lo hizo, y si acaso es tanto su odio que llegó hasta este punto. Fu Lei dice que algún día ella comprenderá su miseria, que solo para poder cumplir sus deseos, no importa si se vuelve un demonio. Xiao, entre lágrimas, ruega que deje a Roy, que ella hará todo lo que ella quiera, pero que no siga lastimando a Roy. Fu Lei le recuerda que él es un heredero del clan Luo y uno de los mejores candidatos en el Senado, que la bondad hacia él es equivalente a la muerte, que si acaso ella no puede entender una cosa tan simple. Xiao cuenta que Roy no es como los otros vampiros, que él una vez dijo que quería detener la guerra. Fu Lei pregunta si cree en sus palabras y Xiao lo afirma. Es entonces que Fu Lei considera su obstinación, que la guerra comenzará tarde o temprano, siempre y cuando ella se una a los cazadores de vampiros y obtenga todos los secretos militares del clan vampiro de la boca del propio Roy, que entonces le dejará ir, pero por supuesto que ella debe terminar su relación con él. Pregunta si acaso no puede hacerlo, y Xiao entre lágrimas promete hacer su mejor esfuerzo, que por favor le dé algo de tiempo. Fu Lei dice que su tiempo de preparación solo será hasta que Roy recupere la conciencia. Xiao se alarma y cae al suelo. Después de un rato, Roy despierta. Xiao quiere ayudar a desatarlo y él pregunta si ella está bien. Xiao le comenta que en realidad la trajeron al lugar solo para obtener algunos secretos, pero que ella no quiere hacerlo. Él no la culpa porque solo le basta con que ella esté bien. Xiao está llorando porque lo lastimaron de esa manera, pero él le da un beso y comenta que todo sucedió porque fue bastante descuidado y lo emboscaron en medio de un embrollo, que además dejó que todos se involucraran. Pregunta si sabe de la situación de Shin y Link. Link está seguro en ese mismo lugar con ella, pero que de Shin no sabe nada. Roy solo espera que Shin esté bien. Se queja del dolor y como le inyectaron agua bendita, pues como les acabo de decir no pudo sanar sus heridas, es entonces que Xiao le ofrece su sangre. Él no mucho quiere porque siente que no podrá controlarse. Xiao confía en él y que de cualquier forma solo podrán escapar si tienen esperanza. Xiao se levanta el cabello y se dispone a Roy para que él beba de su sangre. Por otro lado, la casa en donde vivían quedó en llamas. Shin logró escapar, solo que quedó muy herido y está buscando a Roy para avisarle. Es entonces que cuando estaba en el camino, vio las marcas de las llantas de un vehículo y encontró el carro de Roy destrozado. Cae de rodillas y mientras analiza la situación entiende que el objetivo de la cacería era Roy y que probablemente tanto Link como Xiao son rehenes para controlarlo, ya que de otra manera es difícil imaginar que hubiese perdido contra los cazadores de sangre. Y si todo es cierto, de cualquier manera, él no puede ayudarlos a salir del peligro con su propio poder. Y se pregunta si acaso lo único que puede hacer es pedirle ayuda a Lodor. Por otro lado, Roy dejó inconscientes a varios de los cazadores y finalmente lograron escapar, y que es probable que esto desate la guerra. Y en que Roy siempre quiso detener la pelea, pero que las cosas sucedieron antes, y el Senado ya había decidido declarar la guerra, ya que tras ver arrestado a la sirvienta que envenenó a Roy, determinaron que los cazadores de sangre iban a iniciar una guerra pronto. Xiao pregunta que ahora que él ya conoce la ubicación de la organización, si cuando él regrese reportará esto al Senado. Roy responde que gracias a ella, él hará todo lo posible para detener este conflicto, pero al ser un vampiro pues no puede responder a la pregunta. Xiao pregunta si lo que dice es en serio, porque de todos modos ella es una humana y se supone que debe estar en una posición contraria a él. Él responde que después del incidente del envenenamiento decidió que pase lo que pase ella no hará nada para traicionarlo, que por eso no necesita esconderle nada.
De repente los encuentran y cuando ellos toman otra ruta solo se topa con un abismo y terminaron rodeados. Fu Lei ya lo había predicho y le mintió a Xiao con que ese camino los iba a ayudar a escapar. La persona que queda enfrente es Fu Lei. Ella le dice que ha pasado mucho tiempo sin verlo, que cómo debería llamarlo. Él reconoce que sus ojos cambiaron de color y le dice que es irónico, a lo que Fu Lei responde que lo irónico se encuentra detrás de él y manda a llamar a Xiao, que de otra forma ella no tolerará las consecuencias. Xiao da un paso adelante y cuando Roy la detiene, Xiao quita su mano y se disculpa y grita que hizo lo que ella dijo y que también prometió que lo liberaría. Fu Lei responde con que va a cumplir su promesa y revela que Xiao es su sobrina. Roy le pregunta si es cierto y Xiao entre lágrimas lo afirma. Roy se sorprende y entre risas dice que eso es una broma muy grande. Fu Lei da la orden de matarlo y es entonces que Roy se lanza hacia el vacío y Xiao grita por Roy. Es de esta forma que termina el primer volumen y la manera en que terminó solo hace que quiera seguir, pero lo dejaremos por aquí ahora. Les agradezco mucho por el apoyo que me han dado, ya que hemos llegado hasta los 9000 suscriptores. Y creo que dentro de poco llegaremos a los 10.000, cosa que me alegra mucho y me motiva a seguir creando videos para ustedes. Y de una vez anuncio esto, y es que si llegamos a los 10.000 suscriptores, no haré ningún sorteo ni nada porque soy pobre. Pero en cuanto lleguemos a la meta les traeré el segundo volumen de este manga en un solo video, o sea, completito. Por el momento voy a dar una pausa con esa historia, porque me han llegado reclamos de derechos de autor y por lo tanto ni dinerita. Y para desviar un poquito esto, vamos a dar un paso a otros animes, como el de Diabolic Lovers, ya que a ustedes les gusta mucho este tipo de historias, con vampiros. Pero si tienes alguna otra sugerencia, déjamelo en los comentarios para tomarlo en cuenta. Quiero darle un saludito a muchas personas, así que si quieres ser saludado, tienes que comentar. Dejo el momento y yo soy el Troy y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Un saludito para